En un tranquilo cruce de tren, una joven de pelo corto y claro habla con su compañero de pelo oscuro. Se disculpa por haberlo sacado, explicando que como ha estado solo un tiempo, esperaba levantarle el ánimo. Al notar su silencio, sugiere alegremente que debe de tener sed y se ofrece a ir a comprarle una bebida. De repente, sus ojos se abren con terror. Grita una advertencia mientras la enorme parrilla de un camión aparece, abalanzándose sobre la chica. Sin pensarlo dos veces, se lanza hacia adelante, empujándola fuera de la trayectoria del vehículo justo cuando está a punto de impactar. Su conciencia parpadea. Un grito lejano resuena mientras su visión regresa lentamente, enfocándose en hojas y ramas desconocidas. Desorientado, se pregunta débilmente dónde podría estar. Se encuentra despatarrado precariamente en la gruesa rama de un árbol enorme. El pánico y la confusión se apoderan de él mientras grita al aire vacío, preguntándose cómo y por qué está en lo alto de un árbol. Una gota de sudor recorre su rostro mientras intenta procesar su situación. Recordando los momentos previos, el camión, el impacto, una única e increíble posibilidad le viene a la mente. Se pregunta si esto es el cielo. Sus ojos se mueven, una nueva idea se afianza. Cuestiona su suposición inicial. Quizás no esté muerto después de todo. Dejando a un lado las preguntas existenciales, una intensa sed se apodera de él. Escanea su entorno desde la rama y su mirada se posa en una vista bienvenida, un río que fluye a través del denso bosque de abajo. Tras haber bajado, se arrodilla a la orilla del agua, recogiendo el líquido fresco en sus manos y salpicándoselo con avidez en la cara. La sensación del agua, el simple hecho de existir, lo abruma. Lanza un grito de puro alivio, arrodillado en la orilla del río, exclamando que está vivo de nuevo. Pero al ponerse de pie y contemplar el vasto paisaje montañoso, una profunda revelación lo golpea. El paisaje, la sensación del agua en su piel, todo se siente exactamente igual que cuando estaba vivo. El alivio da paso a una confusión más profunda. Se tocó la cara, invadido por una sensación de incredulidad. Aunque no tenía idea de dónde estaba, una cosa parecía segura, estaba vivo. Entonces alzó la mirada y la fijó en una estructura enclavada entre los árboles. Era una pequeña cabaña de troncos. Con cautela, se acercó a la vivienda y se asomó por la puerta abierta, llamando para ver si había alguien en casa. Al no recibir respuesta, entró. El interior estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, desde la cocina hasta el hogar, lo que sugería que había estado abandonado durante algún tiempo. A pesar de sentirse como un intruso, decidió descansar allí un rato. El silencio de la cabaña pronto fue interrumpido por el rugido de su estómago. Estaba hambriento y esperaba encontrar algo de comida en conserva, pero entonces sus ojos se posaron en algo mucho más útil, una caña de pescar. Con un renovado sentido de propósito, decidió ir a pescar de inmediato. Corrió desde la cabaña hacia el agua cercana, recordando que la mejor carnada se podía encontrar volteando rocas a lo largo de la orilla. No tardó mucho en encontrar una larva adecuada. La ensartó con cuidado en el anzuelo, preparando su sedal. Con la carnada lista, adoptó una postura firme, balanceó la caña hacia atrás y lanzó el sedal lejos en el agua. El anzuelo y la carnada surcaron el aire antes de caer con un suave chapoteo, creando ondas en la superficie del agua. Casi al instante, el sedal se tensó. Ya había picado. Con un poderoso tirón, luchó contra la fuerza mientras un pez enorme y de aspecto inusual salía del agua, con sus escamas brillando a la luz. Tira del sedal con un último y triunfante tirón, lanzando el extraño pez moteado a la orilla rocosa. Con un grito de victoria, celebra su éxito. Su celebración se ve interrumpida por un sonido extraño e incorpóreo. Se queda helado, con los ojos muy abiertos por la confusión, preguntándose qué acaba de oír. Se da cuenta de que el sonido no era externo, sino una voz dentro de su propia cabeza que anunciaba que su nivel de pesca había aumentado de 1 a 3. Totalmente desconcertado, se cuestiona el extraño fenómeno. En respuesta a su confusión, un panel translúcido se materializa en el aire ante él, mostrando una serie de complejos gráficos circulares. Lo mira con asombro, completamente sorprendido por la visión imposible. El panel muestra claramente el mismo mensaje que escuchó en su mente, su nivel de habilidad de pesca había aumentado de 1 a 3. Le cuesta comprender el significado de una habilidad de pesca. La única conclusión lógica que puede sacar es que el simple acto de pescar un pez de alguna manera provocó esta subida de nivel. Aunque no entiende del todo lo que está pasando, una necesidad más apremiante se impone, el hambre. Al darse cuenta de que un pez no será suficiente, se vuelve hacia el agua con renovada determinación, lanzando el sedal una vez más para pescar algunos más. Casi de inmediato, el agua se agita con actividad mientras su sedal se tensa de nuevo. Consigue pescar otras 3 de las extrañas criaturas. Una sonrisa se dibuja en su rostro mientras se felicita por su suerte de principiante, aunque no puede evitar notar la apariencia extraña de su captura. Se agacha, examinando los peces, la innegable evidencia de esta extraña nueva realidad dispuesta ante él. Tras un momento de contemplación, deja a un lado sus preguntas. La supervivencia es lo primero. Aferrando su comida, echa a correr, concentrado en una cosa, es hora de comer. Recuerda el pedernal junto al hogar y la leña que vio apilada detrás de la cabaña, dándose cuenta de que tiene lo necesario para cocinar su pesca. Tras preparar la comida, contempla el pescado perfectamente cocinado, con los ojos muy abiertos de emoción mientras exclama lo delicioso que se ve. Con avidez, da un gran bocado, solo para descubrir que todavía está increíblemente caliente. Se retira por un momento, atendiendo el pequeño fuego que encendió. Se acomoda, agachándose mientras saborea su comida. Una alerta repentina lo toma por sorpresa, haciéndole preguntarse qué está pasando, ya que no está haciendo nada activamente. Una pantalla holográfica familiar se materializa, anunciando un salto significativo en su habilidad de cocina, del nivel 1 al 5.
cae en la cuenta de que todo podría subir de nivel. Rápidamente descarta la idea, instándose a sí mismo a concentrarse en su comida antes de que el pescado por el que tanto trabajó se enfríe. Con renovada concentración, le da otra mordida sustanciosa al pescado, decidido a disfrutarlo. A pesar de su apariencia algo tosca, el sabor es increíble. Celebra su éxito, rebosante de alegría por la deliciosa comida. Sus pensamientos se desvían brevemente hacia la imagen de la ciudad que vio antes en la pantalla. Su celebración se ve interrumpida por un extraño crujido proveniente de la pila de leña. Se queda helado, girando la cabeza para identificar la fuente. Al acercarse a los troncos apilados, un jabalí monstruoso, con colmillos y una crin oscura y erizada, se revela. Sus ojos se abren de par en par aterrorizados ante la visión de la criatura. La bestia suelta un rugido gutural y carga contra él. Tropieza hacia atrás, cayendo al suelo en puro pánico, gritando mientras la criatura se abalanza. Retrocedió aterrorizado, dándose cuenta de que el jabalí no solo estaba a la defensiva, sino lleno de una furia rabiosa mientras cargaba directamente hacia él. Buscando desesperadamente una forma de protegerse, sus ojos se posaron en un gran bote de basura metálico cercano. Necesitaba algo, cualquier cosa, para usar como escudo. Sin tiempo que perder, agarró la tapa, preparándose justo cuando la criatura se estrelló contra ella con una fuerza inmensa. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás, el metal crujiendo bajo la presión. Comprendió con una certeza escalofriante que esta bestia iba en serio a matarlo, tenía que derribarla o estaría acabado. Su mirada se posó entonces en una pequeña hacha que yacía en el suelo. Eso era. Aunque no tenía idea de si podría usarla eficazmente, sabía que tenía que intentarlo. Fijó la mirada en el jabalí, preparándose para su siguiente movimiento. Cuando la bestia cargó una vez más, saltó en el aire, girando su cuerpo para descargar el hacha con fuerza sobre su cabeza. La criatura soltó un último y penetrante chillido. El jabalí se desplomó en el suelo, inmóvil. Se paró sobre él, levantando los brazos en una breve y triunfante aclamación antes de soltar un largo y tembloroso suspiro de alivio. Su momento de paz fue interrumpido por una serie de campanadas familiares mientras las notificaciones inundaban sus sentidos: habilidad con hacha, fuerza, HP, resistencia. Abrumado, se agarró la cabeza, deseando que las incesantes alertas se detuvieran. Logró hacer a un lado el ruido, su mirada cayendo sobre el enorme cadáver. Había sobrevivido. Una profunda sensación de alivio lo invadió. Con tanta carne, no tendría que preocuparse por la comida por un tiempo. Hacía mucho que no se sentía así. Este sentimiento dio paso a una silenciosa comprensión: estaba solo de nuevo. Reconoció que era bueno que su ansiedad social no estuviera haciendo de las suyas, pero el pensamiento se desvaneció, dejando una tácita sensación de inquietud en el aire. De repente, siente una oleada de agotamiento. Entonces, sus ojos se posan en un barril de metal cercano y recuerda lo que había bajo la tapa. Se da cuenta de algo: puede darse un baño. La idea lo revitaliza. Exclama con deleite, imaginándose llenando el barril con agua del río, calentándola y disfrutando de un baño en condiciones, un concepto que solo ha visto en videos. Para calentar el agua, primero necesita leña. Con un grito de determinación, se pone a trabajar, golpeando un gran tronco con su hacha. Con una amplia sonrisa de euforia, descarga el hacha una y otra vez, partiendo la madera con cada golpe contundente. Retrocede para admirar la gran pila de leña que ha creado. Sus pensamientos se dirigen inmediatamente a su nueva realidad, preguntándose cuántos niveles le otorgará este trabajo manual. A continuación, agarra un cubo de madera y corre hacia el río para buscar el agua para su baño. Tras llenar el gran barril de metal, suelta un suspiro de alivio. Reflexiona para sí mismo que incluso una tarea tan simple como darse un baño requiere un gran esfuerzo en este estilo de vida primitivo. Su momento de descanso es interrumpido por un pensamiento repentino. Se gira, recordando al jabalí que mató antes y dándose cuenta de golpe de que la carne se echará a perder si no se ocupa de ella pronto. Se acerca al cuerpo de la enorme criatura y se sienta ante ella, ofreciendo una silenciosa plegaria por su descanso. Decide despiezar el cadáver mientras se calienta el agua del baño, jurando que no desperdiciará la carne. Mientras levanta el hacha para comenzar la tarea, aparece una nueva notificación ante él, anunciando la adquisición de la habilidad de despiece. Asiente con la cabeza en señal de comprensión, aceptando este nuevo acontecimiento mientras se prepara para golpear. Pone en práctica su nueva habilidad de carnicero, agradecido por los videos de supervivencia que vio alguna vez. Con movimientos practicados, comienza a procesar el cadáver del jabalí junto al río, planeando remojar los cortes de carne en un saco de cáñamo para conservarlos para los próximos días. Con la tarea completada, le viene a la mente la idea de un baño. De repente recuerda que carece de comodidades básicas como una toalla y decide que debería revisar la cabaña cercana por si acaso. Dentro, busca un cajón y revisa debajo de la cama. Para su deleite, descubre un par de toallas. Aunque más pequeñas que las toallas de baño adecuadas, se alegra enormemente, dándose cuenta de que son mucho mejor que nada. Su búsqueda arroja otro descubrimiento: 2 juegos de ropa colgados cerca. Observa que se parecen a algo que usaría un granjero medieval, pero rápidamente decide que no está en posición de ser exigente. De pie junto al barril de agua caliente, ya no puede contener su anticipación. Después de probar el agua con la mano y encontrar la temperatura perfecta, comienza a desvestirse. Se sumerge en el agua tibia con un inmenso suspiro de alivio. Sumergido en el barril, una amplia sonrisa se extiende por su rostro mientras declara que es la mejor sensación imaginable. Mientras se remoja, surge un pensamiento. Le viene a la mente el concepto de subir de nivel de los videojuegos y comienza a conectarlo con sus experiencias recientes. El peso total de esta revelación recae sobre él.
Mirando el cielo desconocido, se pregunta qué le ha sucedido y llega a una cruda conclusión: esto no es la tierra. Se recuesta, chapoteando en el barril. A pesar de la desconcertante situación, encuentra consuelo en los placeres simples, la comida es buena y el baño se siente maravilloso. Su contemplación se convierte en resolución. Decidiendo que no sirve de nada pensar demasiado en su situación, acepta el hecho de que está vivo. Con determinación renovada, jura sobrevivir en este nuevo mundo y hace un plan para comenzar a explorar la zona al día siguiente. En un bosque bañado por el sol, un joven de pelo oscuro se toma un momento para apreciar su trabajo, una cesta llena de setas recién recolectadas. Suspira satisfecho, complacido con la gran cantidad que ha logrado encontrar. Su breve respiro se ve interrumpido por la aparición de una amenaza familiar, una manada de grandes y agresivos jabalíes. Su expresión se endurece al reconocerlos. Comenta con fastidio que ha pasado un mes desde que derrotó a sus congéneres, pero siguen desafiándolo, preguntándose si es que nunca aprenden. Sobresaltado por su repentina embestida, deja caer su preciada recolección, y las setas se esparcen por el suelo del bosque mientras se prepara para el inevitable enfrentamiento. Detrás de las bestias más pequeñas, emerge un jabalí realmente enorme, cuyo tamaño empequeñece a los demás. El joven se da cuenta de que esta vez han traído a su jefe. Sin inmutarse, acepta el desafío, listo para descubrir cuán fuerte es este nuevo enemigo. El jabalí gigante ataca con una velocidad feroz, sus colmillos lo alcanzan y lo lanzan violentamente por los aires. Mientras cae, comprende que un golpe directo de semejante criatura sería catastrófico. El suelo se agrieta por la pura fuerza del impacto. Aterriza de pie e inmediatamente echa a correr, con un plan formándose en su mente. Le grita a la bestia, reconociendo sus buenas reacciones a los ataques laterales, pero afirmando con confianza que ya ha identificado su debilidad. Usando el grueso tronco de un árbol como punto de apoyo, se impulsa hacia lo alto, posicionándose directamente sobre el jabalí que carga. Sabe que la criatura es terriblemente vulnerable a los ataques desde arriba. Desde esta posición ventajosa, se lanza hacia abajo, con el arma por delante. Declara en voz alta la debilidad del jabalí, descargando todo su peso y fuerza sobre su espalda expuesta. El golpe decisivo impacta, y la enorme bestia se estrella contra el suelo, derrotada. Los jabalíes más pequeños que quedan observan en un silencio atónito, sus cuerpos temblando de miedo ante la caída de su líder. Volviéndose hacia los aterrorizados supervivientes, blande su arma y grita, exigiendo saber si por fin entienden la inutilidad de sus acciones. Les advierte que no malgasten sus vidas, rematando su sermón con un cómico resoplido. Se yergue sobre el enorme cadáver del líder de los jabalíes, observando su tamaño con satisfacción. Con tanta carne, no tendrá que preocuparse por la comida durante un tiempo. Mientras contempla su premio, un grito de auxilio, débil y desesperado, resuena en la distancia. El grito atraviesa el silencioso bosque, haciéndole detenerse. Se pregunta si ha oído a alguien pidiendo ayuda, y entonces se da cuenta con certeza de que el sonido proviene de lo más profundo del bosque. Sin dudarlo, localiza la dirección del sonido, empuña su arma y se lanza a correr a toda velocidad entre los árboles. Se mueve con rapidez, escalando una escarpada pared de roca para obtener un punto de vista más elevado sobre la zona circundante. Desde la cima del acantilado, sus ojos se abren de par en par por la sorpresa. Abajo, un grupo de viajeros está completamente rodeado por una horda de jabalíes agresivos, librando una batalla desesperada. En medio del caos, una joven aterrorizada con uniforme de sirvienta grita pidiendo ayuda. Un guardia cercano les grita con urgencia a las damas que retrocedan. Los guardias forman una línea protectora, escudando a las mujeres de las bestias que cargan. Uno de ellos declara con resolución que ellos se encargarán de la amenaza. Una joven noble mira por encima del hombro, con una expresión de pánico puro. Grita que son demasiados y, lo que es peor, que están atrapados contra una pared de roca sin escapatoria. Con gran entereza, los guardias se colocan hombro, con las espadas listas. Como una unidad, acatan las órdenes de su capitán. El capitán observa cómo los jabalíes comienzan su carga, con el rostro sombrío. Grita una última orden a sus hombres, no dejen pasar ni a uno solo. Sus hombres salen volando por los jabalíes que cargan, sus gritos desesperados resonando en el claro. El capitán solo puede observar, con expresión sombría, mientras sus fuerzas son superadas. Antes de que puedan asestar otro golpe, un joven se interpone entre los guardias y las bestias. Molesto, se dirige directamente a los jabalíes, preguntando si nunca aprenden y amenazando con convertirlos a todos en filetes. El efecto es instantáneo. Toda la horda de jabalíes se detiene en seco, ahora dóciles y alineados ante él. Los guardias y la mujer noble quedan estupefactos por el cambio repentino. El joven, aparentemente sorprendido él mismo, se vuelve hacia el grupo y les pregunta si están bien. Él mira fijamente al recién llegado, preguntándose quién podría ser. El joven simplemente se mantiene firme, comentando para sí mismo que estas criaturas tienden a desafiar a cualquiera indiscriminadamente. El capitán de la guardia se acerca, expresando su gratitud por haberlo salvado. Azorado por la formalidad, el joven hace una profunda reverencia, presa del pánico, insistiendo en que no hizo nada especial. Mientras permanece inclinado, un extraño mensaje se materializa en su visión, indicando una habilidad de intimidación. Justo entonces, la mujer noble camina hacia él. Él se endereza, con una gota de sudor en la cara, mientras ella acorta la distancia.
Lo observa con una mirada pensativa, casi evaluadora. Ella se lleva una mano al corazón, con expresión seria, mientras comienza a expresar formalmente su gratitud por su intervención. Sus palabras son interrumpidas por un zumbido fuerte y persistente que solo el joven parece oír. Se agarra la cabeza, gritando con frustración que ya lo entiende y que el ruido se detenga, sobresaltando a la mujer noble. Él se disculpa rápidamente por su arrebato y pregunta si todos están ilesos. La mujer noble comenta lo asombrosamente rápido que está aumentando su nivel. El capitán de la guardia se presenta entonces como Garrett, explicando que son viajeros que se perdieron. El joven se queda desconcertado, dándose cuenta de que es la primera vez que se encuentra con otras personas en esta zona. Él toma la palabra, con una gota de sudor en la sien, presentándose como Kazuma y diciendo que tiene algo que preguntar a los viajeros. Kazuma se encuentra ante el capitán de la guardia y la mujer noble, tras haber explicado su solitaria situación en el vasto yermo. En respuesta, el rostro del capitán se contrae con incredulidad. Ruge, cuestionando cómo es posible que Kazuma haya estado solo en el bosque todo este tiempo. Rápidamente se recompone, disculpándose con Kazuma antes de pedir un momento para hablar en privado con sus compañeros. Kazuma accede, observando con expresión perpleja. Volviéndose hacia la mujer noble, el capitán sugiere que le pidan a Kazuma que sea su guía. Razona que el joven no parece ser uno de los hombres de Bergan y que claramente conoce bien el bosque. La mujer noble escucha atentamente, de acuerdo con su evaluación. Ella añade que, a juzgar por cómo los ayudó antes, parece ser una buena persona. Decidiendo encargarse del asunto ella misma, anuncia que será ella quien se lo pida. Al acercarse a Kazuma, sus ojos se abren de par en par. Señala un pendiente que él lleva, exclamando sorprendida mientras se toca la gargantilla de su propio cuello. Su rostro se ilumina con una emoción infantil. Saca un gran colgante de rubí de debajo de su camisa, declarando que hace juego con la joya de ella. La mujer noble observa que es un rubí grandioso y muy raro. La visión de la gema masiva e intrincadamente tallada deja sin palabras tanto a la mujer noble como al capitán. El capitán se inclina, con los ojos muy abiertos, declarando que nunca antes había visto un gran rubí de un tamaño tan magnífico. Su incredulidad se convierte en sospecha. Exige saber dónde consiguió Kazuma tal cosa, preguntando si es algún tipo de realeza. Azorado, Kazuma se tapa la boca y admite que lo hizo él mismo, señalando que la base fue particularmente difícil de fabricar. Se rasca la mejilla con nerviosismo mientras Garrett lo presiona, no sobre si él mismo hizo el colgante, sino, más importante, sobre dónde consiguió la piedra roja. En respuesta, Kazuma simplemente señala un sendero más adelante. Explica que hay una grieta en la roca cerca que conduce a una cueva, y que allí es donde se pueden encontrar las gemas. Garrett reacciona con atónita incredulidad, tartamudeando ante la posibilidad de un gran yacimiento de rubíes. Kazuma lo confirma con calma, añadiendo que, aunque no los ha contado, un rápido vistazo a las paredes sugiere una cantidad increíble. Estima que podría haber alrededor de 1000. La cifra provoca una onda de choque en todo el grupo. Garrett ruge la cifra con asombro, su cabello parece erizarse, mientras la noble y sus asistentes se quedan boquiabiertas. El capitán recupera rápidamente la compostura. Se disculpa por lo abrupto de su petición, pero le pregunta a Kazuma si estaría dispuesto a guiarlos hasta allí. Kazuma acepta de inmediato, señalando únicamente que está a cierta distancia y que necesitará ir a por unas antorchas a su cabaña. Tras recoger los suministros, guía a todo el grupo hasta la base de un acantilado rocoso. Señala una abertura oscura y estrecha, anunciando que esa es la entrada. Mirando hacia la oscuridad, Garrett comenta que ahora lo entiende, escondido tan profundo en el bosque y más allá de una grieta en la roca, no es de extrañar que nadie haya descubierto el lugar antes. Sin embargo, una vez dentro del pasaje, Kazuma tropieza y se apoya en la pared rugosa. Se detiene, tomando una respiración profunda y estabilizadora como si el aire mismo fuera difícil de inhalar. El suelo inestable hace que Garrett grite al resbalar y caer sobre sus manos. Sosteniendo una antorcha recién encendida, Kazuma se vuelve para ver cómo está, advirtiendo al grupo que tengan cuidado con el suelo resbaladizo. Desde lo más profundo de la cueva, resuena un extraño sonido de chasquidos. Con la antorcha en alto para iluminar la opresiva oscuridad, guía al grupo hacia adelante a través del sinuoso pasaje, anunciando que su destino está justo adelante. Un ruido repentino desde las sombras de adelante lo detiene en seco, sus ojos se abren con alarma. Identifica la fuente como un lagarto. Garrett, desde atrás, suena aliviado, preguntando por qué se asustaría tanto por un simple reptil cuando temía a otro jabalí. Pero la enorme garra visible en la pared de la cueva sugiere que no es una criatura ordinaria. Él mira hacia arriba mientras la luz de la antorcha ilumina por completo a la criatura que tienen delante. Es una bestia reptiliana masiva con un grueso blindaje similar a la roca. Garrett la reconoce de inmediato, gritando que es un duprovater, un feroz monstruo de rango B. El duprovater se abalanza con una velocidad sorprendente, su enorme mano con garras descendiendo hacia él. Garrett grita que todos huyan. Garrett cree que la criatura es demasiado poderosa para ellos. Pero mientras el monstruo se desploma, Kazuma suelta un rugido desafiante, preparándose para el impacto que lo hace derrapar hacia atrás. El capitán solo puede observar, con el rostro convertido en una máscara de asombro. Las garras de la bestia se estrellan contra el costado de Kazuma, pero en lugar de desgarrar su carne, se hacen añicos contra su cuerpo como si golpearan acero sólido. Con su arma principal destruida, el duprovater yace aturdido en el suelo de la cueva. Kazuma se le acerca con calma y, de una sola y potente patada, envía a la criatura a un profundo abismo.
Su chillido resuena mientras cae en picado hacia la oscuridad. Se vuelve hacia el asombrado capitán y sus hombres, comentando casualmente que la carne de lagarto es deliciosa y que deberían recoger el cuerpo al salir. Luego anuncia alegremente que ya casi llegan. Su total falta de preocupación deja a Garrett atónito. Viendo al chico seguir caminando como si nada hubiera pasado, el capitán se ve obligado a enfrentar una sorprendente revelación: este chico es una especie de monstruo. Garrett y sus soldados miran hacia abajo con incredulidad. Kazuma, mirándolos desde el suelo de la caverna, anuncia que ha metido en una sola bolsa lo que han desenterrado. El contenido se desparrama, una enorme pila de brillantes grandes rubíes. Los soldados gritan asombrados. Garrett, sosteniendo un puñado de las grandes gemas, confirma su autenticidad y su inmensa cantidad. Kazuma sonríe, preguntando si Garrett le cree ahora. Con una expresión endurecida, Garrett afirma que tiene un asunto importante que discutir. En respuesta, Kazuma le ofrece alegremente algunos de los rubíes. La oferta casual deja atónito a Garrett, que grita con incredulidad. Kazuma, ladeando la cabeza, admite que en realidad no entiende su valor. Esta admisión deja a Garrett sin palabras. Se declara en deuda con Mor Kazuma, explicando que el descubrimiento de esta beta es un acontecimiento monumental para su país. Una mujer soldado le pregunta si está seguro, y Kazuma se lo confirma con una simple sonrisa. Luego anima a Garrett a tomar todo lo que quiera, afirmando que semejante fortuna debería ser suficiente para restaurar su país. Garrett escucha, con una expresión que mezcla conmoción y esperanza. La frase, tu país, parece tomar a Kazuma por sorpresa. Se vuelve hacia Garrett, y su expresión cambia a una de silenciosa contemplación. Un momento después, una sonrisa de comprensión se dibuja en su rostro. Se da cuenta de que deben ser soldados voluntarios y les desea éxito en sus esfuerzos por reconstruir. Con el asunto zanjado, se agacha para levantar un pesado saco de gemas. Sugiere que trabajen todos juntos para llevar el tesoro a la entrada, seguro de que será una tarea rápida si cooperan. Él levantó la vista cuando una joven de largo cabello suelto se dirigió a él como Mor Kazuma. Tras un momento de vacilación, declaró que ella también tenía una petición que hacer. Mientras él continuaba la labor de reunir los pesados sacos del tesoro, ella le planteó su pregunta: ¿consideraría viajar con ellos por un tiempo? Se detuvo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. La petición era para él, y la cuestionó en voz alta. En respuesta, ella tomó su mano con delicadeza. El contacto repentino e inesperado lo dejó momentáneamente desconcertado y sin palabras. Ella se inclinó, explicando la gravedad de su situación. Estaban siendo perseguidos por gente peligrosa por ciertas razones, confesó, y tener a alguien tan fiable como él con ellos sería un inmenso alivio. Le suplicó que se uniera a ellos. Su sincera súplica los unió en una profunda reflexión. Era la primera vez en su vida que otros lo necesitaban de esa manera. Además de eso, otro poderoso motivador surgió en su interior, su propia y creciente curiosidad por el mundo que existía afuera. Con estos pensamientos arremolinándose, bajó la mirada para contemplar la decisión. La joven lo observaba, con una expresión tensa por la expectación. Después de un momento, levantó la vista con una sonrisa y aceptó su petición, al menos por un tiempo. El rostro de la mujer se iluminó de alegría, y Garrett expresó su profundo agradecimiento, declarando que contaban con él. Con el asunto zanjado, el grupo terminó su trabajo y Garrett confirmó que todo estaba empacado. Mientras Kazuma levantaba sin esfuerzo un pesado saco sobre su hombro, su mirada se desvió de repente hacia un lado, su atención captada por algo que no se veía. Mira con los ojos desorbitados y en shock la fuente de la perturbación. Un guardia cercano, al ver su expresión, le pregunta qué ocurre. Kazuma solo puede gritar alarmado, señalando al recién llegado. La causa de su terror es un gigante monstruoso que se alza sobre los árboles. La noble y su séquito claman por la ayuda de Lord Kazuma mientras él y los demás miran hacia arriba, paralizados por la enorme escala de la criatura. Uno de los guardias, un hombre con un parche en el ojo, reconoce a la bestia, con la voz tensa mientras la nombra, un Titaros. El resto del grupo observa, sus rostros una mezcla de conmoción y miedo. La revelación siembra el pánico en las filas, un Titaros es un monstruo de rango A. Los guardias gritan que todos se retiren, dispersándose ante la amenaza. Kazuma, sin embargo, permanece clavado en el sitio, preguntándose si tiene la fuerza para enfrentarse a una criatura que nunca ha visto. Mientras él contempla sus posibilidades, el capitán de la guardia, Garrett, toma el mando, liderando a sus soldados en una carga desesperada contra el colosal enemigo. Él levanta su simple herramienta, preparándose para entrar en la contienda, pero una voz le llama con urgencia. El guardia le advierte que espere, explicando que la diferencia de poder entre un monstruo de rango A y uno de rango B es inmensa. El Titaros parece sonreír con malévola confianza. El capitán refuerza la advertencia, gritando que enfrentarse a una bestia de tan alto rango es pura imprudencia. Pero en lugar de continuar su ataque, la criatura gigante simplemente se deja caer al suelo con un golpe sordo. Kazuma observa este extraño comportamiento, con una expresión de leve disgusto en su rostro. Aprieta su herramienta, evaluando la situación. Se da cuenta de que, incluso con toda su fuerza, su ataque probablemente no haría nada. Un pensamiento cruza su mente, la criatura lo está ignorando por completo, subestimándolo. Este aparente desaire es seguido inmediatamente por una amenaza letal. El Titaros levanta su enorme pie con la intención de aplastarlo. El capitán de la guardia grita su nombre en señal de advertencia, pero los ojos de Kazuma se entrecierran, su miedo reemplazado por una repentina y aguda concentración. Se niega a ser aplastado, esquivando el pie descendente del gigante con un grito desafiante. Lanzándose hacia adelante, asesta un golpe certero contra la enorme pierna del monstruo. El ataque, aunque menor, enfurece a la bestia.
Aprieta un puño del tamaño de una roca y lo estrella contra el suelo, obligando al joven a evadir una vez más. Aterriza ágilmente sobre un trozo de tierra destrozada, con la mente acelerada. Una sombría conclusión se solidifica en sus pensamientos: este no es un oponente que pueda derrotar de un solo golpe. La mera presencia de la criatura es abrumadora. Su inmensa fuerza se corresponde con una velocidad aterradora, desmintiendo por completo su colosal tamaño. Frente a tal enemigo, comprende que una batalla prolongada es su única opción. Se mentaliza para lo que eso conllevará, sabiendo que no tiene más remedio que alargar el combate. Con su estrategia decidida, se convierte en un torbellino de movimiento, zigzagueando alrededor de las piernas del gigante y asestando una ráfaga de golpes. Con cada impacto, se da cuenta de que su propio nivel debería seguir aumentando. Su creciente destreza no pasa desapercibida. Desde una distancia segura, Garrett expresa su incredulidad ante la imprudente exhibición, pero el guardia a su lado señala la verdad innegable: los movimientos de Lord Kazuma se están volviendo cada vez más rápidos. El gigante ruge de frustración, incapaz de asestar un golpe decisivo a su ágil oponente. Kazuma continúa su asalto implacable, su poder aumentando con cada golpe exitoso que conecta. Aprovecha su ventaja, asestando un poderoso golpe que hace que el gigante se tambalee y caiga de rodillas. Al ver su oportunidad, grita triunfante y salta alto en el aire, preparándose para un golpe de gracia. Desde el punto más alto de su salto, desciende como un halcón, canalizando todo su poder acumulado en un único y decisivo golpe dirigido al punto vital del monstruo. Su golpe final impacta, y el masivo titaro se disuelve en humo negro, disipándose por el suelo rocoso. El capitán de la guardia, Garrett, observa con absoluta incredulidad, su voz un susurro tenso mientras procesa lo que acaba de presenciar. Kazuma derrotó a un monstruo de rango A completamente solo. Se acerca al joven, que ahora está arrodillado en el suelo, recuperando el aliento. Garrett se disculpa por la impertinencia, pero le pide formalmente ver el estado de Kazuma. Kazuma accede, mencionando una pantalla molesta que había estado ignorando. En respuesta, Kazuma invoca una pantalla de estado brillante ante ellos. Mientras Garrett y la noble se inclinan para ver más de cerca, el ojo del capitán se abre de par en par por la conmoción. Kazuma explica que la había ignorado durante un tiempo, ya que el constante pitido que emitía le resultaba molesto. La pantalla muestra una única y asombrosa información: nivel 259. El número queda suspendido en el aire, un testimonio silencioso de una hazaña imposible. La revelación los deja a todos momentáneamente atónitos. Garrett es el primero en hablar, mientras las piezas encajan en su mente. Concluye que tal nivel debe significar que Kazuma es un poderoso aventurero de rango A, lo que explicaría su increíble fuerza. Se inclina hacia el capitán, con una expresión pensativa en el rostro. Comenta que su propio nivel es más del doble que el de Garrett, que identifica correctamente como 102, y luego le devuelve la pregunta al capitán, preguntándose en voz alta cómo un hombre de su edad pudo haber alcanzado un nivel tan alto. La noble interrumpe, picada por la curiosidad. Le pregunta a Kazuma qué tipo de experiencias podrían llevar a alcanzar un nivel tan astronómico. Él hace una pausa por un momento, luego gesticula hacia el paisaje, ofreciéndose a dar un ejemplo. Señala hacia un acantilado distante, atrayendo su atención hacia una formación rocosa específica con una extraña forma de cabeza de conejo. Después de que confirman que la ven, se agacha y recoge una pequeña piedra ordinaria del suelo. Observen esto, dice, mientras los demás lo miran con incertidumbre. Mientras cuestionan su intención, él echa el brazo hacia atrás y lanza la pequeña piedra. Esta sale disparada por el aire como un proyectil, un borrón de movimiento dirigido directamente al acantilado lejano. Su lanzamiento envió la pequeña piedra a toda velocidad por el aire, dejando a sus compañeros, Garrett y la noble, mirando en un silencio atónito. La acción produjo un resultado inmediato. Una notificación declaró que su habilidad de lanzamiento de piedra había aumentado del nivel 2 al 11. Garrett estaba horrorizado, preguntándose cómo un solo lanzamiento podía aumentar el nivel de una habilidad de 9. Sin pausa, Kazuma recogió otra piedra, anunciando su intención de lanzar una segunda. Este segundo proyectil surcó el cielo y golpeó la lejana pared del acantilado, haciendo añicos un trozo de roca con el impacto. La demostración de poder los dejó a los tres momentáneamente sin palabras. Garrett se cubrió la boca, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Otra notificación confirmó lo increíble: su habilidad de lanzamiento de piedra había saltado del nivel 11 al 23. La noble comentó que su primer lanzamiento ni siquiera había alcanzado el acantilado, mientras que Kazuma notó internamente que la distancia y la velocidad estaban en un nivel completamente diferente al anterior. Se volvió hacia el todavía atónito Garrett y le ofreció una simple explicación: puede que él suba de nivel más fácilmente que otras personas. Garrett procesó esta subestimación, su mente acelerada con las implicaciones. Reconoció a Kazuma como un talento increíble, dándose cuenta del poderoso activo que sería si pudieran asegurarlo de su lado. Su hilo de pensamiento se interrumpió cuando la noble se giró de repente hacia él, llamando a Lord Kazuma, con una urgencia recién descubierta. Se enfrentó a Kazuma, con expresión resuelta. Declaró firmemente que había tomado una decisión, dejándolo preguntándose a qué se refería. Ella se volvió hacia Kazuma, con expresión seria. Recordó su petición anterior de que se uniera a ellos, por un tiempo, pero ahora tenía una nueva propuesta: ¿consideraría convertirse en su aliado permanente y viajar con ellos a partir de ahora? Continuó, admitiendo que su petición era increíblemente presuntuosa, sobre todo después de su generosidad con los grandes rubíes.
Confesó que, con toda honestidad, se encontraban en una situación en la que necesitaban todos los aliados que pudieran encontrar. Su voz se fue apagando mientras empezaba a dudar de sí misma, murmurando que, por supuesto, un aventurero de rango A no tendría ninguna razón para viajar con los de un rango inferior. Antes de que pudiera terminar la idea, la voz de Kazuma la interrumpió, clara y decidida: sí. Está bien, él lo explicó con una sonrisa de confianza, diciendo que conoce esta zona mejor que ellos. Además, no podía decidirse a abandonarlos, sobre todo sabiendo que los estaban persiguiendo. Tanto Garrett como la noble se quedaron mirándolo, sorprendidos por su repentina declaración. Luego aceptó formalmente su oferta, añadiendo: si me aceptan. Un momento después, nervioso por su silencio atónito, tartamudeó, preguntando qué acababan de decir, antes de reafirmar rápidamente su aceptación. La noble y Garrett solo pudieron preguntar si de verdad estaba de acuerdo con el arreglo. Confirmó su decisión con un sí, decidido y, inclinando ligeramente la cabeza, prometió que haría todo lo posible por proteger a todos. En respuesta, Garrett hizo una profunda reverencia, expresando que todos esperaban con ansias trabajar con él. Con el acuerdo cerrado, la tensión se disipó. La noble sonrió con genuino deleite, mientras que Kazuma giró la cabeza a un lado, con una sonrisa tímida pero complacida en el rostro. Mientras el grupo viajaba, los guardias observaban con asombro los increíbles movimientos de Lord Kazuma, que derrotaba enemigos a diestra y siniestra. Él, sin embargo, parecía desconcertado por sus elogios. Él insistió en que solo estaba haciendo lo que podía desesperadamente, blandiendo sus dos picos con una energía frenética. Su asalto se detuvo de repente cuando una de las herramientas se hizo añicos contra una piel resistente, dejándolo con la mirada perdida por la sorpresa. El guardia del parche en el ojo lamentó la pérdida de su compañero, el pico roto, mientras destacaba la impresionante racha de subyugación continua de Kazuma contra monstruos como un Duprogater y un Titaros. Kazuma solo pudo arrodillarse en el suelo, mirando su arma destrozada. Al verlo, Garrett sugirió que debía haber llegado a su límite. La noble no estuvo de acuerdo, afirmando que todo estaba bien. Aunque Garrett reconoció cuánto había ayudado ya a Kazuma, ella insistió en que necesitarían depender de su fuerza en el futuro y, en su lugar, se ofreció a darle su propio poder. Ella le explicó su razonamiento a Garrett, revelando una pantalla de estado que mostraba el nivel de Kazuma como 259, el más alto del grupo. Teniendo en cuenta su inmenso poder de ataque, argumentó que la mejor solución para el grupo era potenciar ese poder aún más. Insistiendo en su punto, desafió a Garrett directamente, preguntándole si de verdad creía que podrían superar el viaje que les esperaba sin Kazuma. La pregunta hizo que el capitán se detuviera, su mano se cerró en un puño mientras consideraba sus palabras. Él cedió. Disculpándose por su rudeza, Garrett aceptó prepararse. Con una sonrisa de satisfacción, la noble declaró que, en ese caso, debían hacer todo lo posible. Su expresión cambió a una de preocupación. Miró a la noble y le preguntó qué quería decir exactamente con eso. Mientras tanto, Kazuma seguía arrodillado, examinando el mango astillado de su pico roto. Una voz lo llamó por su nombre, pidiéndole que por favor se quedara quieto un momento. Él se queda confundido mientras la noble sostiene una espada cerca de su cuello, disculpándose por involucrarlo en sus asuntos pero asegurándole que terminará pronto. El capitán de la guardia, Garrett, observa con preocupación, preguntando qué está sucediendo. Ella le solicita formalmente que, a partir de ahora, continúe prestándole su ayuda. Su mirada es firme, y Garrett observa el intercambio con una expresión seria. Su respuesta es inmediata y entusiasta. Con una mirada decidida, acepta, prometiendo dar lo mejor de sí. Con su acuerdo asegurado, la noble le ofrece una espada envainada, sugiriéndola como reemplazo de su hacha. Acepta el arma con los ojos muy abiertos por la sorpresa, preguntando si de verdad está bien que la tenga. Sus manos se cierran alrededor de la empuñadura. Al desenvainar la hoja, se queda maravillado, exclamando que es asombrosa e increíblemente brillante. Su emoción crece cuando Garrett le presenta también una armadura. Aunque el capitán la llama ordinaria, Kazuma grita su agradecimiento, completamente abrumado por los regalos. Mientras Garrett le ayuda a ponerse el nuevo equipo, la noble comenta en voz baja que el equipo no es nada comparado con los grandes rubíes que él les dio. Parece perdida en sus pensamientos por un momento antes de restarle importancia. Completamente equipado, Kazuma se maravilla de lo ligera que es la armadura, sintiéndose seguro de que ahora estará a salvo incluso contra monstruos de alto rango. La noble sonríe ante su determinación, pero la atención de Garrett se ve repentinamente atraída por algo en la distancia. Su confiada declaración se ve interrumpida cuando Garrett señala hacia adelante, anunciando que puede ver un pueblo. Los otros guardias lo identifican como el pueblo de Marisa, expresando alivio de que su largo viaje finalmente les permitirá una comida decente. Se rió junto a la alegre sugerencia de Kazuma de encontrar un restaurante y comer hasta saciarse. La idea fue recibida con un estruendoso vitoreo por parte de uno de sus hombres, aunque el propio Kazuma pareció momentáneamente sorprendido por el arrebato de entusiasmo. Su diversión se desvaneció rápidamente, reemplazada por una expresión severa. Le recordó al grupo que no bajaran la guardia, ya que no tenían forma de saber dónde podrían estar acechando los enemigos. Ante su orden tajante, el grupo centró su atención en él, esperando instrucciones. Uno de los guardias preguntó cuál era el plan a partir de ahora, y los demás afirmaron su disposición a seguir sus órdenes. Se dirigió directamente a la noble, exponiendo el primer paso. Su objetivo inicial era comprar un carruaje y caballos dentro de la ciudad. Ella asintió con calma. Luego, ella dirigió su atención a Kazuma. Le explicó que ella y las otras damas viajarían en el carruaje y le solicitó formalmente que actuara como su guardia. Garrett continuó detallando la estrategia. Después de asegurar su transporte, todos conseguirían disfraces.
El plan era hacerse pasar por mercaderes de la compañía comercial Ban del vecino reino de Oldana. La única excepción sería Kazuma, cuya identidad ya era desconocida en estas tierras. Kazuma expresó rápidamente que lo entendía. La noble procesó esta información, reconociendo la lógica. Si se disfrazaban de mercaderes de Oldana, su presencia en esta región no parecería fuera de lugar. Confirmó que lo entendía. Además, al usar el nombre de una organización famosa y de buena reputación como la compañía comercial Ban, sería mucho menos probable que despertaran sospechas de las autoridades locales o de posibles amenazas. Con todos los detalles resueltos, la noble dio su aprobación final, declarando que ese era el plan. Garrett acató su orden, mientras Kazuma observaba, con una gota de sudor en la sien que revelaba un atisbo de aprensión. Con el plan ya en marcha, el grupo atravesó un gran portón hacia lo que parecía ser un establo o un almacén. Al entrar, una figura que montaba guardia junto a la entrada anunció que habían llegado. Dentro de un bullicioso restaurante, el grupo disfrazado se mezcla con la multitud parlanchina. Kazuma se mantiene dubitativo mientras sus compañeros, envueltos en túnicas con capucha, encuentran su lugar entre los demás clientes. Desde fuera, Garrett observa su entorno, comentando que aunque están disfrazados de mercaderes, su numeroso grupo encapuchado sigue llamando la atención. Nota la expresión preocupada de Kazuma y desestima sus inquietudes con una amplia sonrisa. Garrett declara que no es un problema y con entusiasmo les dice a todos que coman hasta saciarse mientras tengan la oportunidad. Siguiendo su orden, todo el grupo se lanza a un suntuoso festín, consumiendo la comida con una energía desenfrenada. Mientras Kazuma come, una camarera lo anima a servirse más. Él acepta agradecido, dándole las gracias por la comida entre bocados. Termina, soltando un suspiro de satisfacción. Los platos frente a él están completamente limpios, un testimonio de lo deliciosa que estaba la comida. Su breve momento de paz se ve interrumpido por una conmoción en el exterior. Una tropa de soldados con armadura a caballo irrumpe en la plaza del pueblo, y su repentina llegada silencia a la multitud. Su líder grita una orden, anunciando que tienen información sobre individuos buscados y exigiendo que cualquier ciudadano con pistas se presente ante ellos de inmediato. Mientras habla, sus hombres comienzan a lanzar carteles de «Se busca» al aire. Uno de ellos desciende flotando y aterriza boca arriba en el suelo, cerca de la mesa del grupo. El cartel revela el objetivo de la persecución. Muestra el inconfundible rostro de la noble, quien se retira la capucha en estado de shock, con los ojos desorbitados de miedo al contemplar su propia cara en el cartel de «Se busca». Ella se queda paralizada, una gota de sudor trazando un camino por su mejilla. La capucha de su disfraz apenas oculta el miedo en sus ojos mientras la realidad de su situación se hace pública. A su lado, el joven y la colegiala la miran con los ojos desorbitados por la conmoción, las piezas del rompecabezas encajando con una claridad espantosa. Las voces de los soldados resuenan por la calle, anunciando una enorme recompensa por cualquier información sobre la princesa Arias. El joven mira el cartel de «Se busca» en el suelo, con la mente aturdida por la revelación. Finalmente lo entiende. La chica a la que protegen, Arias, es de la realeza. Su conmoción da paso a una férrea determinación. Su misión es clara, deben proteger a la princesa a toda costa. El líder de su caravana de mercaderes, el hombre de las marcas faciales, toma rápidamente el control. Se vuelve hacia el joven, dirigiéndose a él como Lord Kazuma, y le ordena que salgan por la puerta trasera de inmediato. Él observa cómo el líder reúne a los demás, con voz apremiante. Todos, deprisa. Las figuras encapuchadas responden al unísono, moviéndose como una sola. El grupo atraviesa la parte trasera de la posada, pasando junto a un posadero ocupado, y sale a un callejón, con su huida ya en marcha. Afuera, les esperan una carreta cubierta y caballos. Sin un momento de vacilación, el grupo disfrazado comienza a subir, preparándose para una rápida partida. Mientras ayudan a subir a los últimos miembros, la carreta se pone en marcha. Lord Kazuma y el líder se aseguran de que todos estén a salvo mientras se alejan, dejando atrás el pueblo y el peligro inmediato. Cuando el grupo intenta abandonar la ciudad, un soldado montado con armadura a cuadros levanta una mano, deteniendo su avance. Les da el alto, observando el gran tamaño de su caravana y exigiendo saber su destino. El líder mercader, con el rostro ensombrecido por una profunda capucha, responde con calma desde su propio caballo. Afirma que han terminado sus asuntos en esta ciudad y que ahora regresan a su tierra natal, Oldana. El soldado repite el nombre, Oldana, con un atisbo de sospecha. Sin inmutarse, el líder mercader lo confirma e identifica a su grupo como perteneciente a la compañía comercial Ban. Al reconocer el nombre, el tono del soldado se suaviza. Los reconoce como la famosa compañía comercial y pregunta cómo les fue en sus negocios. El líder mercader explica que, gracias al patrocinio local, consiguieron una gran cantidad de textiles de gajeel. Para ilustrar su argumento, otro miembro de la caravana desenrolla una pieza de tela finamente estampada, ofreciéndola como un posible regalo. El soldado baja la vista hacia el textil ofrecido, con los ojos ligeramente abiertos por la sorpresa y la admiración ante la calidad. El hombre del parche sonríe cálidamente, presentando la tela de alta calidad. El guardia, ahora completamente desarmado, acepta el gesto, comentando que deben de estar cansados por el viaje y deseándoles un buen regreso. Desde su caballo, el líder mercader inclina ligeramente la cabeza, agradeciendo al guardia su preocupación antes de prepararse para continuar. Ocultos dentro de un carruaje, Kazuma, la princesa Arias y su compañera exhalan al unísono, rompiendo finalmente la inmensa tensión del momento. Una vez superada la inspección, las pesadas ruedas del carruaje comienzan a chirriar y a girar, llevando a los fugitivos a salvo a través de la puerta de la ciudad. Justo cuando el carruaje del mercader está a punto de avanzar, la voz cortante de un capitán de la guardia resuena en el aire, ordenándoles que se detengan. Montado en su caballo, el capitán se enfrenta al líder mercader encapuchado,
quien pregunta con calma si hay algún problema. Con una sonrisa de suficiencia, el capitán de la guardia confirma su cargamento declarado, textiles de Gageel. Sostiene un rollo de muestra mientras el mercader afirma su declaración. La sospecha del capitán se vuelve evidente. Señala que los textiles de Gageel son famosos por su ligereza y cuestiona por qué un carruaje supuestamente lleno de ellos crujiría tan pesadamente bajo el peso. Declara su intención de inspeccionar el contenido personalmente. Sus palabras dan en el clavo. Los ojos del líder mercader se abren con alarma, perdiendo momentáneamente la compostura. Dentro del carruaje, oculto a la vista, un joven de cabello oscuro comienza a sudar, con el rostro lleno de preocupación al escuchar el desafío del guardia. Su preocupación se convierte en pánico puro. La cruda realidad lo golpea, su engaño ha fallado. Están en graves problemas. Un carruaje, escoltado por soldados a caballo, se detiene con un chirrido en un puesto de control. Un capitán de la guardia con rostro severo levanta la mano, gritando que se detengan ahí mismo. Se dirige al conductor, con un tono inflexible. Declara que la carga parece sospechosa y que sus hombres la inspeccionarán. Mientras sus soldados rodean el vehículo, uno de ellos se asoma a la parte trasera y llama a su capitán. Informa que ha visto una pila de textiles justo dentro, pero su voz se apaga con incertidumbre. El soldado termina su informe, añadiendo que parece haber algo más oculto detrás de las telas. La mirada del capitán se agudiza mientras procesa esta información. Dirige su atención al mercader encapuchado que lidera la caravana, exigiendo saber qué hay encima de la carga. El mercader duda, una gota de sudor se forma en su sien. De repente, la expresión del mercader cambia a una de alivio maníaco. Exclama que se había olvidado por completo de las 4 ovejas gordas que habían comprado, riendo como si eso lo explicara todo. Su arrebato provoca un revuelo dentro del carruaje. Oculto entre la carga, un joven de pelo oscuro se sobresalta, con los ojos muy abiertos por la alarma. Afuera, el sonido distintivo de balidos llega a los oídos del capitán. Observa con escepticismo cómo la lona del carruaje comienza a rasgarse y a abultarse desde dentro. El capitán ruge, dándose cuenta de lo absurdo de la afirmación. Mientras la cubierta se rasga, el joven y la princesa Arias quedan al descubierto, mirando hacia arriba conmocionados al ser descubiertos. Con el rostro contraído por la furia, el capitán señala directamente a los pasajeros expuestos. Grita que los ha encontrado, confirmando que son a quienes buscaba. Su sorpresa se vio truncada cuando otro espadachín, Garrett, se abalanzó hacia adelante, su espada un borrón dirigido directamente al capitán, iniciando una confrontación súbita y violenta en la puerta. El único golpe sumió el puesto de control en el caos. Las fuerzas de Garrett se enfrentaron a los guardias de la puerta en un torbellino de acero, convirtiendo el estrecho pasaje en un desesperado campo de batalla. Con los guardias de la puerta rápidamente incapacitados, Garrett reunió a sus hombres. Rugió la orden de abrirse paso y salir de la ciudad, su voz resonando con urgencia mientras su subordinado asentía a la orden. Mientras la lucha concluía detrás de ellos, la princesa Arias centró su atención en el joven, Kazuma. Al notar su rostro pálido y sus ojos muy abiertos por la conmoción, le preguntó con preocupación si se encontraba bien. Él solo pudo balbucear, incapaz de formar una respuesta coherente. Intentó afirmar que estaba bien, pero un dolor repentino le atravesó la cabeza. Se agarró el pelo, tropezando mientras se preguntaba qué le estaba pasando. En la oscuridad de su mente, una extraña voz sin cuerpo resonó con una calma tranquilizadora. Le dijo que no había necesidad de preocuparse, pues él era un ser trascendente. La voz preocupada de la princesa Arias atravesó la neblina, preguntando de nuevo si estaba bien. Pero Kazuma estaba perdido, con la atención vuelta hacia su interior mientras se preguntaba por el origen de la voz que oía. La voz continuó, mostrándole una visión de sí mismo arrodillado en la derrota. Hablaba de un destino que él aún no comprendía, prometiendo que finalmente regresaría a quien le hablaba. Su preocupación se convirtió en alarma, y la princesa Arias gritó su nombre, con la voz aguda y desesperada mientras intentaba sacarlo de su aturdimiento. El grito de la princesa finalmente lo alcanzó. Sobresaltado, la miró e insistió en que estaba bien, aunque su ojo abierto y desenfocado sugería lo contrario. Vuelve en sí, con la extraña visión aún resonando en su mente. A su lado, Garrett grita que atravesarán la puerta y le ordena a Kazuma que cuide de su alteza. Aturdido pero resuelto, Kazuma confirma que ha entendido. Dada la orden, Garrett espolea a su caballo. Los guardias de la puerta les ordenan que se detengan, uno de ellos levantando su arma para detener el carruaje, pero es demasiado tarde. Garrett carga directamente contra su línea, decidido a no dejar que detengan la huida. Atraviesa la formación de los guardias, dispersándolos con la fuerza de su carga. El carruaje lo sigue inmediatamente, irrumpiendo por la puerta ahora desprotegida hacia las tierras abiertas más allá de las murallas de la ciudad. Desde el carruaje, Garrett grita que lo han logrado, pero le advierte a la princesa Arias que tenga cuidado, ya que los perseguidores están justo detrás de ellos. La insta a que vuelva a entrar para ponerse a salvo. Los guardias perseguidores lo siguen a caballo, gritando que sus objetivos no escaparán. Mientras cabalgan junto al veloz carruaje, Garrett se vuelve hacia Kazuma y le ofrece una sincera disculpa por haberlo involucrado en este peligroso asunto. Le dice urgentemente a Garrett que se concentre en proteger a la princesa, advirtiendo con sombría certeza que si un hombre llamado Bergan toma el control, todo el país estará acabado. La princesa Arias lo oye y está de acuerdo, declarando que deben proteger a su alteza a toda costa, pues es su última esperanza. Kazuma escucha, dándose cuenta del inmenso sacrificio que este camino exigirá a todos. Garrett mira a Kazuma, con una sonrisa de confianza en su rostro. Llama a Lord Kazuma, diciéndole que cuenta con él. Con esa declaración final de confianza, gira su caballo y carga de frente contra los guardias que los persiguen, derribándolos en un asalto rápido y brutal. Una ola de duda invadió a Kazuma.
Sabía lo que tenía que hacer, pero el peso de la responsabilidad era abrumador. Miró a la princesa, y la cruda realidad se impuso: el fracaso significaría la muerte para todos. Tenía que tener éxito. Sin embargo, una voz extraña y lejana resonó en su mente, diciéndole que no se preocupara, que como ser trascendente, eventualmente regresaría a ella. Mientras tanto, Garrett giró su caballo para enfrentar a los soldados que los perseguían, con la espada en alto. Rugió su convicción: la princesa debía ser protegida a toda costa. El caos del momento desencadenó un recuerdo violento y fragmentado en la mente de Kazuma. Vio una versión más joven de sí mismo, empujando desesperadamente a una chica para alejarla de la trayectoria de un camión a toda velocidad. La silueta de su yo pasado se abalanzó hacia adelante, consumido por un único y desesperado pensamiento: tenía que salvarlos, esta vez sin falta. El recuerdo se desvaneció, dejando los ojos de Kazuma muy abiertos con una resolución cruda e inquebrantable. No fallaría, pasara lo que pasara. Recordaba vívidamente la sensación, un sentimiento de impotencia y arrepentimiento que no podía ubicar, pero sabía que no quería volver a experimentar jamás. Esta nueva determinación tiñó su recuerdo de la orden final de Garrett. En ese momento, Kazuma había respondido con un grito de autoridad, ordenando a todos que le dejaran la retaguardia y defendieran los flancos. Su orden fue acatada. Mientras el carruaje avanzaba a toda velocidad, la voz de Garrett resonó, ordenando a los guardias restantes que siguieran las instrucciones de Lord Kazuma sin dudar. Dentro del carruaje a toda velocidad, Kazuma tuvo una epifanía. El miedo a caer lo paralizaría. Con una mirada decidida, se ató una cuerda alrededor del tobillo, anclándose al vehículo. Ahora entendía lo que tenía que hacer. Agarra la cuerda con fuerza, decidiendo que más vale comprometerse con su plan desesperado. Con un gruñido de esfuerzo, se lanza desde el techo del carruaje a toda velocidad. Vuela por el aire, espada en mano, razonando que de esta manera, incluso si los perseguidores derriban al caballo, él simplemente será arrastrado en lugar de quedarse atrás. Su repentino asalto aéreo toma al guardia líder completamente por sorpresa. El joven guerrero se estrella directamente contra la formación enemiga, usando su impulso para serpentear entre los soldados sorprendidos y sus monturas, sumiendo su persecución en el caos. Continúa el ataque, su espada destellando hacia un guardia que solo puede mirar con incredulidad, incapaz de reaccionar al asalto poco ortodoxo. El capitán de la guardia, al presenciar el desorden, expresa su asombro ante una táctica de lucha tan increíble y sin precedentes. Su sorpresa se convierte rápidamente en furia mientras grita una orden a sus hombres: arqueros, derríbenlos. A su orden, uno de los soldados montados saca inmediatamente su arco, encocha una flecha y tensa la cuerda. Una lluvia de flechas pasa zumbando junto a Kazuma. Se estremece, dándose cuenta del grave peligro de estar atado al carruaje, un blanco expuesto y predecible. Sus ojos se abren con pánico al ver que las flechas no solo apuntan hacia él. Grita una advertencia desesperada, clamando por el carruaje. Dentro, el ataque ha dado en el blanco. La princesa Arias ve que su compañera, Merua, ha sido alcanzada en la pierna. Corriendo a su lado, Arya se alivia al ver que es solo un rasguño e intenta tranquilizarla. Luego coloca una mano sobre la herida mientras una luz suave comienza a brillar desde su palma. Mientras Kazuma observa desde el techo, la princesa Arias declara con convicción: la curaré. Sus ojos se abren de par en par por la conmoción. La visión de la magia solidifica la verdad en su mente: este es, sin duda, otro mundo. Traga saliva, asimilando la gravedad de su nueva realidad. El momento de revelación se ve interrumpido cuando una flecha silba junto a su cabeza y se clava en el techo del carruaje. Se apresura a esquivar la lluvia de flechas, dándose cuenta de que no es momento para contemplaciones. Tiene que hacer algo con los arqueros montados que se acercan. Su mirada se posa en un fardo de cuerda cercano. Se le ocurre una idea. Decidiendo que es todo o nada, se lanza del carruaje hacia uno de los soldados que los persigue. Con una sombría determinación grabada en su rostro, agarra la cuerda, listo para ejecutar su audaz plan. Aterriza perfectamente en la grupa del caballo del soldado, girándose para encarar a los atónitos perseguidores. Antes de que el jinete pueda reaccionar, utiliza la cuerda para derribarlo violentamente de su montura. Sin perder el impulso, salta de ese caballo al siguiente, propinando una potente patada que hace caer a otro soldado. Tras sembrar el caos en la formación enemiga, se aleja galopando en su nueva montura, atrayendo su atención. Desde el carruaje, Garrett observa con total incredulidad. Se maravilla de la increíble destreza ecuestre de Lord Kazuma, preguntándose en voz alta dónde podría haber aprendido tal habilidad. Aprovechando la oportunidad, ordena a sus hombres que se dirijan al valle, señalando que con el camino ahora despejado, todos pueden abrirse paso a la vez. Kazuma, ahora a pie, continúa su desesperada huida. Los jinetes que lo persiguen, momentáneamente desorganizados, consideran su interferencia una demora interesante, aunque molesta. Su líder, un hombre con una sonrisa confiada, ordena a sus subordinados que retrocedan. Con un brillo en los ojos, declara que se encargará personalmente de este obstáculo solitario. En medio del caos de un campo de batalla desértico, Kazuma carga a lomos de su corcel, derribando a los soldados enemigos con sus túnicas de colores claros. Uno de los combatientes, derribado por el avance del joven guerrero, lo maldice llamándolo mocoso insolente. En una impactante muestra de brutalidad, el líder enemigo ensarta a uno de sus propios hombres con su arma de asta, blandiendo el cuerpo empalado como una masa para derribar a otro de sus aliados. La punta de su arma reluce. Vuelve su mirada hacia Kazuma, con una sonrisa de confianza en sus labios mientras evalúa la habilidad del joven guerrero, comentando que no está nada mal. Kazuma le devuelve la mirada, con los ojos abiertos de incredulidad y horror.
No puede comprender lo que acaba de presenciar, un comandante usando a su propio aliado como arma. Su oponente nivela el arma de asta, su expresión se endurece mientras se enfoca únicamente en Kazuma, identificándolo como su próximo objetivo. Una amplia y maliciosa sonrisa se extiende por su rostro. Declara su intención de darle una lección al mocoso insolente. Impulsado por una furia justiciera, Kazuma carga, gritando que no se metan con él. Condena a su oponente como un bastardo despreciable al que no le importan sus propios aliados, llamándolo asqueroso. El líder observa su avance, con la expresión inalterada. Su rostro es una máscara de rabia mientras acorta la distancia, gritando en bastardo, a todo pulmón. Los dos guerreros se encuentran en un choque de acero. Kazuma se esfuerza por parar el poderoso golpe descendente del arma de asta, la fuerza del impacto evidente en su rostro. Reconoce la fuerza bruta de su adversario. Aprieta los dientes, dándose cuenta con una sacudida de que la fuerza de su oponente es real, no es pura palabrería. La sonrisa sádica del líder enemigo se ensancha mientras presiona su ventaja. Desvía otra estocada rápida, maravillado por la habilidad de su oponente con la lanza. El lancero ríe maniáticamente, presionando su ataque mientras Kazuma apenas logra bloquear el asalto implacable. Sonríe, con una mirada depredadora, y elogia la expresión decidida en el rostro de Kazuma. Se jacta de que se necesita una habilidad considerable para desviar la lanza de un Rangua como él. La revelación causa un shock en Kazuma mientras sus armas se traban una vez más. Apenas puede creerlo, gritando el rango en su mente mientras es forzado a retroceder por la pura potencia del siguiente golpe. Entonces se da cuenta, no es de extrañar que su oponente sea tan fuerte. Si es del mismo rango que el gigante Titaros, Kazuma razona que debería ser capaz de derrotarlo. Pero el lancero nota el destello de esperanza en su rostro y se burla, preguntando si de verdad cree que todavía tiene una oportunidad. La sonrisa del antagonista se ensancha en una carcajada salvaje. Declara que Kazuma ya está acabado y le pregunta si quiere saber por qué. Es porque está a punto de usar una técnica especial. A lo lejos, el capitán de la guardia de la puerta observa desde su montura. De repente, espolea a su caballo, cabalgando junto al capitán de la guardia de la puerta a todo galope. Entonces, en una impresionante demostración de poder, la lanza en sus manos comienza a transformarse, su punta brillando y abriéndose en una compleja forma de múltiples hojas. El arma transformada apunta directamente a Kazuma, quien solo puede mirar hacia arriba con los ojos muy abiertos por la incredulidad, su mente tambaleándose mientras se pregunta qué clase de lanza podría ser esa. Se quedó mirando el arma, una energía negra, parecida a una niebla, que se arremolinaba alrededor de sus afiladas cuchillas. El portador de la lanza, montado en su caballo blanco, notó la concentración de su oponente. Con una sonrisa de confianza, le preguntó si podía ver el humo negro, al que llamó espíritu de lucha. La expresión de asombro de Kazuma lo confirmó. Luego declaró que apenas importaba, ya que empuñar la reliquia sagrada, la lanza del dragón azul, lo había elevado a un nivel de poder completamente diferente, un hecho que consideró inútil explicarle a un hombre que estaba a punto de morir. Con eso, espoleó a su caballo hacia adelante, lanzándose con la lanza. Kazuma solo pudo observar en shock como el arma, envuelta en energía oscura, se abalanzaba hacia él. El atacante rugió el nombre de su técnica, devastación del viento negro. La niebla oscura se fusionó, y Kazuma se dio cuenta con horror de que se estaba transformando en serpientes. Una de las serpientes sombrías se lanzó, con las fauces abiertas, pero Kazuma interpuso rápidamente su espada, desviando el ataque de la criatura. El bloqueo se mantuvo firme, deteniendo el asalto. Los ojos del portador de la lanza se abrieron con incredulidad, claramente no esperaba tal defensa. Su sorpresa se convirtió rápidamente en furia. «Muere», gritó, desatando otra oleada de la devastación del viento negro. Esta vez, el ataque dio en el blanco, cortando el brazo de Kazuma y haciéndolo caer de la espalda de Titaros. Cayó con fuerza al suelo, agarrándose de inmediato su brazo izquierdo herido mientras el dolor lo recorría. Apretando los dientes contra la agonía, solo pudo ver cómo su espada yacía inútilmente en el polvo a unos metros de distancia. Levantó la vista justo cuando su oponente se abalanzaba, clavando la lanza del dragón azul directamente en su pecho. Una risa salvaje y triunfante escapó de los labios del atacante, resonando por el campo de batalla. Se regodeó, seguro de que su enemigo estaba acabado, pero su expresión triunfante vaciló al darse cuenta de que algo no iba bien. Con determinación y desafío, Kazuma espetó que no le importaba si la lanza era un artefacto o cualquier otra cosa. Había atrapado el asta de la lanza con sus propias manos, declarando que si podía atraparla, ahora era suya. El antagonista, todavía montado, solo pudo mirar con incredulidad la astuta maniobra, reconociéndolo por poco que Kazuma había esquivado el golpe fatal. Apretó con más fuerza mientras se negaba a soltarla. Pero su oponente le advirtió que el verdadero terror de la devastación del viento negro apenas estaba comenzando. Se burló el atacante, era el verdadero horror de su técnica. Una repentina y escalofriante comprensión invadió a Kazuma mientras sentía una extraña sensación extenderse por su cuerpo. Era veneno. Explicó que se trataba de un sistema de veneno de su propia invención, presumiendo que un artefacto no tiene sentido a menos que el portador pueda usarlo de verdad. La lanza, reveló, administraba un veneno de acción lenta. Su orden final y escalofriante fue que Kazuma sufriera lentamente hasta morir. Un latido pesado y de pánico resonó en los oídos de Kazuma mientras su corazón luchaba contra la toxina. Mirando desde su caballo, el hombre se burló de que, al final, la lanza era solo un tesoro desperdiciado. Sentía lástima, afirmó, de que un arma así fuera utilizada por un cobarde. Apretó los dientes, su rostro una máscara de sangre, sudor y pura determinación. A pesar de que el veneno debilitaba su cuerpo, sus ojos ardían con un fuego desafiante. Su oponente observaba incrédulo desde su montura, preguntándose por qué el veneno no había hecho efecto por completo.
En respuesta a la pregunta no formulada, Kazuma soltó un rugido furioso, jurando que no perdería. Esta imposible oleada de poder fue tan grande que comenzó a levantar al guerrero montado de su caballo, quien todavía se aferraba al otro extremo de la lanza. El hombre no podía comprender de dónde provenía tal fuerza bruta, dándose cuenta de que debería tener un límite, pero Kazuma estaba lejos de su límite. Su oponente solo podía mirar, horrorizado, mientras Kazuma, impulsado por un furioso juramento de que nunca lo perdonaría, comenzaba a pivotar y a usar la lanza como palanca. Con un último y gutural esfuerzo, blandió la lanza en un arco amplio y poderoso, arrancando a su enemigo de la silla de montar y lanzándolo por los aires. El hombre se estrelló contra el suelo con un golpe seco, rodando violentamente por la tierra antes de detenerse, el impacto dejándolo sin aliento. El antagonista de túnica se yergue sobre el caído Kazuma, con su largo báculo en ristre. Con Kazuma tendido en el suelo ante él, comienza a burlarse de su oponente derrotado. A pesar del golpe, él jadea pesadamente, con el rostro magullado y ensangrentado, mientras se obliga a ponerse a cuatro patas, negándose a quedarse en el suelo. Su oponente observa con una sonrisa cruel, lamiendo tranquilamente una gota de lo que parece ser sangre de la yema de su dedo, saboreando el momento. Él declara a gritos que Kazuma no debe pensar que ha ganado, revelando que el arma estaba cubierta con un antiguo veneno de insecto. Con una sonrisa malvada, anima a su enemigo a seguir, retorcerse de agonía y morir. Pero Kazuma se pone de pie, apoyándose en su propia arma. Se burla, preguntando desafiante si su atacante no era el que iba a domarlo. La confianza del antagonista flaquea. Se da la vuelta y le grita a su subordinado montado, ordenándole que recupere la lanza del dragón azul y advirtiéndole que no la robe. Mientras huye, también pide a gritos que alguien le traiga su caballo. Se ha retirado. Kazuma lo ve marcharse, apretando los dientes con frustración. Golpea una gran roca con el puño, maldiciendo su incapacidad para perseguirlo. Mientras el soldado montado se aleja al galope, Kazuma cae en la cuenta de algo. Se agarra el pecho, comprendiendo que el veneno ya se está extendiendo por su cuerpo. Los efectos del veneno se intensifican. Se dobla por la mitad, una tos violenta sacude su cuerpo mientras sus ojos se abren de par en par por el dolor y la conmoción. Un chorro de líquido oscuro y viscoso brota de su boca, salpicando la tierra seca y agrietada. Jadea en busca de aire, los efectos del veneno aún son evidentes, pero un pensamiento repentino y urgente atraviesa el dolor. Recuerda el carruaje que transporta a la princesa Arias y a los demás. Esta revelación lo obliga a levantar la vista, con la mirada fija en el carruaje que se aleja a toda velocidad por el estrecho paso. Sabe que, a su ritmo actual, todavía corren un grave peligro. El camino por delante es un traicionero cuello de botella. Comprende el plan del enemigo: si los carruajes llegan al camino ancho y abierto de más adelante, serán fácilmente rodeados y atacados todos a la vez. Desde el interior del carruaje en fuga, tanto Garrett como la princesa Arias miran hacia atrás con alarma, sus voces gritando su nombre en una mezcla de miedo y preocupación. Sus gritos lo alcanzan mientras lucha, apoyando una mano en el suelo polvoriento para no derrumbarse. Mientras Arias observa con ojos grandes y temerosos, él se da cuenta de que solo queda una opción. Se incorpora, su voz resuena con una nueva determinación. Ordena a todos que sigan adelante, declarando que actuará como señuelo y prometiendo alcanzarlos más tarde. Tras su declaración, planta los pies con firmeza, clavando sus botas en el suelo rocoso para prepararse para el inminente ataque. Sostiene su lanza horizontalmente a través del estrecho paso, una figura solitaria formando una barrera infranqueable. Mientras la caballería enemiga carga, la princesa Arias observa en un silencio atónito. Su rostro es una máscara de sombría determinación, los cortes y la suciedad no pueden ocultar el fuego en sus ojos. No cederá. Toda la fuerza enemiga se abalanza sobre él, una ola de acero y furia. Desde el carruaje, Garrett solo puede gritar su nombre mientras se alejan, dejando a Kazuma para enfrentar las probabilidades imposibles solo. A bordo del carruaje en fuga, la princesa Arias grita en señal de protesta. Garrett, cabalgando a su lado, le dice urgentemente que retroceda, insistiendo en que Lord Kazuma valoraba su futuro y eligió convertirse en un señuelo por ellos. Ella tartamudea, incapaz de aceptar la decisión, pero la voz de Garrett atraviesa su vacilación, declarando que no pueden permitir que el sacrificio de Kazuma sea en vano. Su determinación es firme mientras el convoy acelera a través de un paso estrecho. Afirma que su deber es seguir adelante y llegar a salvo al reino de Oldana, donde se casó la tía de la princesa. Mientras el carruaje avanza traqueteando, la princesa se aferra al marco, susurrando el nombre de Kazuma con desesperación. El cochero azota frenéticamente las riendas, llevando a los caballos a su límite. Su angustia se convierte en incredulidad mientras confronta a Garrett, exigiendo saber si realmente espera que abandone al hombre que se quedó atrás para luchar solo por ellos. Él le devuelve la mirada con cruda realidad, advirtiéndole de las nefastas consecuencias si es capturada. El pueblo de Aldebarán sería subyugado y sus mujeres esclavizadas. Su rostro está marcado por la tensión mientras le suplica que soporte la terrible necesidad de su huida. Las lágrimas corren por su rostro mientras susurra el nombre de Kazuma, aplastada por el peso de la decisión. Su protesta muere en sus labios, y el dolor da paso a una comprensión dolida. La frágil compostura se hace añicos y ella lanza un grito desgarrador, gritando su nombre al viento. Mientras tanto, el comandante enemigo, observando la situación, emite una orden fría y decisiva a sus fuerzas: deben olvidarse de los ciudadanos. Dentro del traqueteante carruaje, la princesa Arias está consumida por la desesperación. Cuestiona su propio valor como realeza, lamentando su incapacidad para proteger siquiera a sus asistentes más cercanos. Sus pensamientos son un eco doloroso de su propia impotencia, un sentimiento que la frustra hasta la médula. Su angustia se desborda.
Las lágrimas corren por su rostro mientras aprieta los dientes, abrumada por la pura frustración de su situación. Desde su caballo, cabalgando a su lado, la voz de Garrett atraviesa su dolor. Su expresión es tensa por el esfuerzo, pero sus ojos están fijos al frente mientras le asegura que entiende su dolor demasiado bien. Él la insta a aferrarse a esos sentimientos, declarando que solo cobrarán sentido una vez que hayan superado esta crisis. Él y el otro guardia espolean a sus caballos, levantando polvo mientras corren por el terreno accidentado. Volviendo su intensa mirada hacia la princesa, Garrett hace un voto solemne. Le dice que no escatimarán sus propias vidas en la lucha por la restauración de Aldebarán. Al oír su nombre, Arias levanta la vista, con el rostro aún húmedo por las lágrimas. Él continúa, con la voz llena de convicción. Cuando su nación sea restaurada, explica, se convertirá en una aún más fuerte porque será gobernada por una alteza que se preocupa tan profundamente por su gente. Sus palabras aterrizan con un profundo impacto. Arias escucha, las lágrimas en sus ojos reflejan un destello de comprensión mientras procesa su fe inquebrantable en ella. Un cambio comienza a agitarse dentro de ella. Por encima de todo, un nuevo sentimiento echa raíces. Se seca una lágrima de la mejilla, su expresión se endurece mientras la tristeza da paso a la resolución. Su dolor se ha transformado por completo en una ardiente determinación. Sus ojos brillan con intensidad mientras declara su nuevo propósito: deben llegar al reino de Oldana, cueste lo que cueste. Garrett asiente con sombría aprobación. Deben tener éxito, afirma, por el bien de Lord Kazuma, quien se sacrificó por ellos. Una sombra de preocupación cruza su rostro mientras se pregunta en silencio qué suerte ha corrido el hombre que dejaron atrás. Frenó su caballo, con una expresión de absoluto shock. Desde el carruaje, la princesa Arias y sus compañeras miraban hacia adelante, igualmente atónitas por la escena que tenían ante ellas. Emergiendo del paso rocoso había una figura solitaria a caballo, lanza en mano. Contra todo pronóstico, era Lord Kazuma. Una ola de alivio invadió a las mujeres. Gritaron su nombre, rebosantes de alegría y agradecidas de que estuviera a salvo. Mientras Kazuma cabalgaba a su lado, Garrett exigió saber cómo diablos había sobrevivido a lo que deberían haber sido heridas mortales. El capitán simplemente no podía creerlo. Kazuma, con el rostro mostrando solo rasguños menores, comenzó a explicar. Admitió que al principio, la terrible experiencia fue difícil, dejándolo mareado y con náuseas. Continuó su relato, afirmando que a medida que seguía luchando, gradualmente comenzó a sentirse mejor, una afirmación que dejó a la princesa Arias y a las demás escuchando con asombro. Esta explicación imposible solo profundizó la confusión del capitán, dejándolo completamente sin palabras. Con una leve sonrisa, Kazuma ofreció una simple aclaración: se acostumbró. Garrett, todavía luchando por comprender, solo pudo preguntar qué quería decir con eso. La incredulidad de Garrett estalló. Gritó que lo que Kazuma describía era imposible. En respuesta, Kazuma flexionó su brazo, un extraño destello apareció a su alrededor mientras insistía en que era verdad. En ese momento, una impactante revelación golpeó al capitán. Sus ojos se abrieron con un horror creciente mientras miraba al joven. Sintiendo el cambio, la colegiala llamó a Kazuma por su nombre con preocupación. En medio del caos, el carruaje se sacude violentamente, arrojando a la princesa Arias de su asiento. Su largo cabello ondea a su alrededor mientras cae en picada hacia el suelo, un desesperado grito de advertencia escapando de sus labios. Kazuma levanta la cabeza bruscamente al oír su grito. Olvida sus propias heridas al verla caer, con los ojos abiertos de par en par por la alarma. Sin un momento de vacilación, salta sobre un caballo cercano, instando al animal a un galope desesperado para interceptarla antes de que toque el suelo. Su desesperada maniobra tiene éxito. Ahora a salvo en sus brazos a bordo del veloz caballo, la princesa Arias se aferra a él, con lágrimas corriendo por su rostro mientras grita que es increíble. Él la sujeta con fuerza, una herida fresca y sangrante ahora visible en su mejilla. Sus ojos están cerrados con fuerza mientras un largo y dolorido sonido se le escapa, el coste de su temerario heroísmo haciéndose notar. Dentro de un carruaje que se sacude, Kazuma está sentado en el suelo, mirando a la princesa Arias. Ella se disculpa por su anterior arrebato emocional, con una expresión ahora tranquila. A su lado, otra joven con capucha observa con preocupación. Kazuma permanece en silencio, sorprendido por la disculpa. Él niega rápidamente con la cabeza, nervioso, insistiendo en que es él quien debería disculparse por haberle causado alguna preocupación. Sus palabras se ven interrumpidas cuando una violenta sacudida desordena a los ocupantes y la carga del carruaje. La princesa suelta un grito agudo mientras son zarandeados. El cochero lucha por controlar a los caballos en pánico. Desde el interior, Kazuma y la princesa observan con los ojos muy abiertos mientras Garrett, el capitán de la guardia, se da cuenta del peligro y grita una orden para detener el carruaje de inmediato. Obedeciendo la orden, el cochero tira con fuerza de las riendas, deteniendo en seco a los resoplantes caballos. La parada repentina hace que Kazuma y la chica encapuchada caigan al camino de tierra. Él se pone de rodillas rápidamente y mira debajo del vehículo, descubriendo que el eje está muy doblado. Informa de su hallazgo a Garrett y al guardia de las gafas de sol. La expresión del capitán es sombría al confirmar que se trata de un contratiempo problemático, un eje roto los dejaría varados y en gran peligro. Garrett toma una decisión rápida, ordenando a todos que empujen el carruaje fuera del camino y lo escondan entre un matorral para repararlo. Con un esfuerzo colectivo, comienzan a mover el pesado vehículo. Una vez que el carruaje está oculto, Garrett suelta un suspiro de alivio. Luego dirige su atención a Kazuma, llamándolo formalmente, Lord Kazuma, y solicitando hablar con él en privado mientras los demás se encargan de las reparaciones. Llevando su lanza, Kazuma sigue al capitán lejos del grupo, con una expresión de aprensión mientras se pregunta de qué se tratará esto. Siguió al capitán de la guardia, Garrett, a corta distancia de los demás.
Mientras caminaban, echó un vistazo hacia la princesa Arias, quien los observaba con una expresión tranquila e indescifrable. La voz de Garrett rompió de repente el silencio, atrayendo su atención. Antes de que pudiera hablar, Garrett se arrodilló abruptamente, apoyando firmemente las manos en el suelo en una profunda y formal reverencia. El repentino gesto de deferencia dejó a Kazuma completamente desconcertado mientras la princesa Arias observaba desde lejos. Aún arrodillado, el capitán levantó la vista, con expresión severa. Declaró que debía expresar su gratitud, agradeciendo formalmente a Kazuma por repeler al ejército imperial. La muestra de formalidad lo desconcertó por completo. Agitando las manos en un gesto de pánico, insistió en que no era nada mientras retrocedía tropezando, abrumado por la intensidad del capitán. Mientras Garrett comenzaba a disculparse, Kazuma, sudando de incomodidad, le suplicó que levantara la cabeza. Desde su lugar, la princesa Arias observaba, comentando en voz baja que se alegraba de que todo hubiera salido bien. El tono del capitán se volvió sombrío. Confesó que había estado completamente preparado para abandonar a Kazuma, sacrificándolo para ganar tiempo y que su Alteza pudiera escapar. Asimiló la cruda confesión, comprendiendo la lógica detrás de ella. Razonó que el deber principal de Sor Garrett era proteger a la princesa Arias, lo que hacía comprensible una decisión tan difícil. Su comprensión pareció sorprender a Garrett. Kazuma insistió entonces en que no había necesidad de un lenguaje tan formal, añadiendo que él haría lo mismo en la posición del capitán. Garrett reconoció sus palabras con un murmullo. La expresión de Garrett cambió, con un nuevo respeto en sus ojos. Explicó que su trato formal no era elección suya, era una orden de su Alteza. La revelación lo dejó momentáneamente confundido. Mientras intentaba procesarlo, la voz de la princesa Arias les llegó desde el otro lado del claro. Anunció que ella también tenía algo por lo que disculparse. Ella inclina ligeramente la cabeza, disculpándose por haberle ocultado su verdadera identidad. Kazuma, nervioso, le dice que no se puede evitar, dado que es una princesa. Le agradece su amabilidad, pero ella refuta en voz baja su sentimiento, sugiriendo que no es tan simple. Ella se yergue y se presenta formalmente como Arias Ama Alexandros, la primera princesa del reino de Aldebarán. El gran título deja a Kazuma momentáneamente atónito, pero él se presenta rápidamente a cambio como Nakamichi Kazuma. Al oír su nombre, Arias pregunta si Kazuma era su apellido. Él aclara que no, que Kazuma es un nombre de pila. Luego se corrige a sí mismo, afirmando que en este mundo, el orden correcto sería Kazuma Nakamichi. Su fraseo específico llama la atención de la princesa, y Garrett observa con repentino interés. El lapsus le provoca una sacudida de pánico. Piensa para sí mismo que, ya que Arias fue honesta con él, quizás él también debería serlo. Él confirma la pregunta no formulada de ella, admitiendo que no es de este mundo. La confesión sorprende tanto a Arias como a Garrett. La princesa pregunta si eso significa que existe otro mundo. Ella se sienta, procesando la información, y pregunta si fue transportado hasta aquí por alguien. Él lo afirma, declarando su creencia de que no fue un accidente, sino una invocación intencionada. Añade que puede señalar el momento exacto en que ocurrió. Su mente retrocede a ese momento, una ocasión en la que estaba conmocionado por presenciar la muerte por primera vez. Fue entonces cuando una voz resonó en su cabeza, diciéndole que no se preocupara, pues era un ser trascendente. Reflexionaba sobre el significado de la palabra trascendente, preguntándose si se refería a alguien que cruza entre mundos. Las últimas palabras que escuchó al ser invocado resonaban en su mente: eventualmente regresarás a mí. Su ensoñación fue interrumpida por la voz de Arias, quien le preguntó qué le pasaba. Volviendo al presente, Kazuma se disculpó, explicando que solo estaba perdido en sus pensamientos. Continuó, diciéndole que como el mundo del que venía es tan diferente a este, a menudo se encuentra pensando en muchas cosas. Arias escuchaba, con una expresión de sorpresa ante la confirmación. La conversación cambió mientras se sentaban con Garrett. Arias, curiosa, le preguntó si su mundo carecía de características como la pantalla de estado, señalando que le había sorprendido. Él confirmó que así era. Explicó que al principio no entendía lo que estaba pasando, y el constante sonido de den den al subir de nivel lo había asustado. Arias comentó que había estado subiendo de nivel a una velocidad increíble. Ante esto, Arias se preguntó en voz alta cómo estaría su estado ahora. Kazuma admitió que había desactivado las notificaciones porque eran molestas y lo había olvidado por completo. Al invocar la pantalla, tanto Garrett como Arias se quedaron mirando en completo shock. La pantalla brillaba con cifras increíblemente altas. Su nivel era 885. Sus estadísticas decían: poder de ataque 1091, defensa 589, fuerza 834, resistencia 626, destreza 345, agilidad 691, inteligencia 381 y espíritu 662. Los números los dejaron sin palabras. Garrett, sudando, solo pudo preguntar qué tan alto era eso. Arias, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, declaró que la última vez que lo había comprobado, su nivel era 259. La velocidad de su crecimiento era realmente increíble. Garrett proporcionó contexto para la asombrosa cifra. Explicó que el rango S es un nivel de existencia reservado para aquellos de nivel 1000 o superior, un nivel tan raro que podría haber solo una persona así por país. En el nivel 885, le informó a Kazuma, ya se estaba acercando al territorio del rango S. La explicación golpeó a Kazuma con la fuerza de un impacto físico. Estaba atónito, cuestionando cómo era posible que su nivel fuera tan alto. No podía comprender haber luchado lo suficiente como para alcanzar semejante rango. Miraba su pantalla de estado con confusión mientras la princesa Arias señalaba frenéticamente que faltaba algo.
Cuando preguntó qué pasaba, ella le explicó que su pantalla de estado carecía por completo de cualquier mención a PM o poder mágico. Procesó sus palabras con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Tenía que confirmar si esas estadísticas estaban normalmente presentes para todo el mundo, preguntándose si eso significaba que todos podían usar magia. Se giró para preguntarle a Arya si ella había estado usando magia antes, pero antes de que pudiera responder, Garrett le puso una mano en el hombro, interrumpiéndolo para decir que él tenía su propia pregunta. Sin embargo, la atención de ella permaneció en su pregunta. Confirmó que Meero había estado usando magia curativa con las mujeres heridas, que es lo que él debió de presenciar. Finalmente cayó en la cuenta. Así que eso era magia. Le dio las gracias, y Arias, notando su genuina sorpresa, dedujo que el mundo del que él provenía no debía de tener magia. Mientras ella comenzaba a explicar que su falta de estadísticas de magia era la razón de su sorpresa, Garrett interrumpió enérgicamente. Sus ojos estaban fijos en la lanza que Kazuma sostenía ahora. Exigió saber dónde había conseguido Lord Kazuma semejante artefacto. Kazuma, desconcertado, explicó que la obtuvo durante la batalla de un hombre llamado Sousa. La expresión del capitán se ensombreció. Se llevó una mano a la barbilla, murmurando que había oído ese nombre antes. Dio más detalles, explicando que dentro del poderoso ejército imperial, existe una unidad única conocida como el Escuadrón de la Serpiente Negra. Se dice que el hombre que lidera esa misma unidad se llama Sousa. El nombre le trajo un recuerdo a Kazuma. Recordó a su oponente de la batalla, recordando que el hombre había llamado al arma la lanza del dragón azul. Bajó la vista hacia la ornamentada lanza en sus manos, y luego hacia sus compañeros, cuyos rostros se habían puesto serios. Preguntó qué pasaba, pero la intensa mirada de Arias estaba fija únicamente en esa lanza del dragón azul. Sostenía en sus manos uno de los tesoros secretos del reino de Aldebarán. La princesa Arias le explicó que había sido robado de la tesorería real hacía mucho tiempo, probablemente por el imperio. La revelación dejó a Kazuma sin palabras. Procesó esta nueva información, y una idea se le ocurrió. Finalmente tenía sentido por qué Sousa no estaba familiarizado con el manejo de la lanza. Concluyó que el arma debía ser devuelta a su legítimo dueño. Con esta resolución, extendió la lanza con vacilación hacia la princesa. Ella lo miró fijamente, llamándolo por su nombre. Creía que era una guía divina que su tesoro hubiera completado un ciclo para terminar en sus manos, todo con el propósito de protegerlos. Kazuma solo pudo devolverle la mirada, confundido. La princesa Arias le pidió formalmente que continuara empuñando la lanza del dragón azul para su protección. Contemplando el arma, la determinación de Kazuma se fortaleció. Aceptó, jurando por la lanza que los protegería a todos. Garrett, el capitán de la guardia, se adelantó para dirigirse a ellos. Señaló una extraña protuberancia en el asta de la lanza, preguntando por ella. Kazuma explicó que Sousa la había modificado para liberar veneno al ser presionada. Los ojos del capitán se abrieron con incredulidad y luego se entrecerraron con furia. Su ira estalló. Rugió ante la escandalosa profanación de un artefacto sagrado, notando con asco que el mecanismo estaba torpemente sujeto con un simple adhesivo. Agarró la lanza, declarando que quitarían el inmundo añadido de inmediato. Mientras Garrett forcejeaba con la lanza, Kazuma notó la expresión preocupada de la princesa y le preguntó qué pasaba. Ella respondió en voz baja que el veneno era la menor de sus preocupaciones, debían tener cuidado por lo que implicaba. El capitán se detuvo, con el rostro sombrío. Afirmó que, según el propio relato de Kazuma, acababan de luchar contra el escuadrón de la Serpiente Negra de Sousa. La conclusión no expresada flotaba pesadamente en el aire. Quienes los perseguían eran una unidad de élite imperial. Su rostro se contrajo de pavor mientras el nombre de sus perseguidores se solidificaba en su mente. Lo pronunció con una mezcla de incredulidad y terror: la división Grindelwald. Eran conocidos en todas las tierras como los más fuertes del imperio. La princesa Arias explica que el cuerpo negro contra el que acaban de luchar es la fuerza militar más poderosa del imperio. El capitán de la guardia, Garrett, aprieta los dientes, identificando a su formidable líder como Grunwald. Al oír esto, Kazuma parece sorprendido, preguntándose si su enemigo es realmente tan poderoso. Él explica que incluso con todo el poder de su país, la victoria contra las fuerzas de Grunwald sería imposible. Mientras Garrett aprieta la mandíbula con frustración, Arias recuerda que le hablaron de un artefacto en particular. Ella se vuelve hacia Kazuma y le pregunta si ha oído hablar del Alpabún. Le explica que es un tesoro divino, transmitido en su familia durante generaciones. Kazuma se sorprende y se pregunta si tal cosa, un tesoro divino, existe de verdad. Arias relata entonces los angustiosos acontecimientos del amanecer anterior. El enemigo se había materializado de repente en su frontera, lanzando un asalto inmediato y abrumador que destrozó sus defensas de un solo golpe decisivo. Preocupado, Kazuma pregunta por su padre, el rey. Con una expresión de dolor, Arias revela que el rey actuó como señuelo para asegurar su huida. La gravedad de la situación cae sobre Kazuma al darse cuenta de que su hermano también debe estar en peligro. Él pregunta si el rey fue capturado. Arias lo confirma, pero añade que el hermano menor de su padre sigue luchando en alguna parte. Se aferra a la esperanza de que siga vivo. Kazuma ofrece una leve sonrisa tranquilizadora. Su atención se desvía al ver que Arias tiene otro apoyo. Garrett mira con sorpresa. En un claro cercano, la princesa está siendo atendida por su doncella, que le pregunta dónde están. Arias, con aspecto débil, admite que no lo sabe. De repente, grita, suplicando que algo se detenga mientras un recuerdo traumático aflora. Kazuma corre a su lado y le pregunta si está bien.
con los ojos desorbitados por el miedo, le pregunta si está seguro de que Sousa vendrá a por ellos. Su mente retrocede a un oscuro salón del trono, donde una fila de personas se arrodilla. Recuerda a una figura acercándose a ella, quitándole la máscara. El rostro del hombre está en sombras mientras ella recuerda la voz de su hermano llamándola. De vuelta al presente, Kazuma le pregunta a quien vio detrás de la máscara. El recuerdo de la sonrisa confiada del hombre persiste en su mente. Justo entonces, Garrett interrumpe, preguntando de qué están hablando. La abrupta pregunta sobresalta a Arias y a su doncella. Se quedó allí, sudando, dándose cuenta de que lo que acababa de ocurrir era un recuerdo vívido. La princesa Arias, al ver su estado, le sugirió que intentara usar magia. La sirvienta observaba, sorprendida. La princesa explicó que ahora se sentía más tranquila, como si la hubieran salvado. Señaló que, aunque su MP estaba agotado, su pantalla de estado no mostraba ningún registro de uso de magia, lo que la llevaba a creer que nunca la había usado antes. Le instó a que lo intentara. En respuesta, Garrett protestó en voz alta, recordándoles que Kazuma todavía era un novato. Kazuma pareció aceptar este punto. Sin embargo, Arias le dijo a Garrett con confianza que se lo dejara a ella, afirmando que era más hábil que el capitán. Garrett no estaba convencido y comenzó a argumentar que, incluso si los rescataban, la unidad de asalto de vanguardia también estaba en peligro. Ignorándolo, Arias se dirigió a Kazuma y le preguntó cómo debían proceder. Luego le indicó que cerrara los ojos e intentara encender un fuego en su corazón, una sugerencia que lo dejó momentáneamente confundido. Se tomó sus palabras al pie de la letra. Sacó una pequeña caja, encendió una cerilla y prendió una vela cercana. Con la llama parpadeando ante él, apretó el puño, con una expresión de determinación en el rostro. Arias aclaró rápidamente que no se refería a eso. Intentó explicarlo como una sensación, como el calor de beber agua caliente, y le sugirió que intentara encender un fuego en su mano. Él la miró fijamente, con la mente centrada únicamente en el concepto de fuego. Su concentración se rompió cuando Garrett lo agarró de repente por el hombro. Sorprendido, preguntó qué estaba pasando. Arias señaló hacia él, y Garrett exclamó con incredulidad, comentando lo increíble que se veía su pantalla de estado. Con una amplia y emocionada sonrisa, Arias explicó la anomalía: a su edad y con su estado actual, debería ser imposible para él usar tantas habilidades diferentes o incluso subir de nivel. Garrett, intrigado, le instó a esperar, queriendo ver los valores de experiencia requeridos por sí mismo. Garrett se inclinó, señalando directamente la brillante pantalla de estado que flotaba ante Kazuma. Su dedo trazó la línea correspondiente a la experiencia requerida, atrayendo la atención de un Kazuma con los ojos muy abiertos hacia los números que se mostraban. Explicó que la experiencia requerida para subir de nivel era el único valor que aparecía. Todas sus habilidades, continuó Garrett, estaban consolidadas en un único total. Kazuma comenzó a comprender lentamente la implicación. El peso total del descubrimiento golpeó a Garrett. Comprendió que esto significaba que la experiencia requerida aumentaría a una cantidad casi infinita. Mientras los demás reaccionaban, Kazuma se quedó mirando su propia mano, preguntándose por qué poseía un poder tan extraño y exigente. Él permaneció en silencio mientras la princesa Arias expresaba su sorpresa al darse cuenta de que era un perdido. El pensamiento resonó en su propia mente: ¿por qué estaba en este mundo? Sin embargo, rápidamente desechó la idea, sintiendo que no era toda la verdad. Una pequeña sonrisa se formó en su rostro mientras una revelación se asentaba. Esto no era algo que le hubiera sucedido, fue su propia elección. Ahora, él y sus compañeros estaban juntos, enfrentando esta nueva realidad. La princesa Arias rió suavemente, diciéndole que no se preocupara por eso, aunque no lo entendiera todo. Lo miró con sincera gratitud, reconociendo que no estaría viva si no fuera por él. La doncella sintió, añadiendo que sin él, la princesa habría sido capturada. La princesa Arias lo afirmó y luego expuso su plan. Se dirigían al reino de Aldana, una nación en conflicto con el reino de Aldebarán. Le aseguró a Kazuma que si lograban llegar a Aldana, su madre sin duda les proporcionaría ayuda. Garrett, sin embargo, señaló un fallo crítico en su plan: carecían de los fondos para tal viaje. Mientras hablaba, la cabeza de Kazuma se irguió de golpe. Escuchó el sonido distintivo de cascos. Sus ojos se abrieron con alarma al darse cuenta de que una gran unidad de caballería, incluso más grande que la anterior, se estaba acercando a ellos. Un sonido repentino y discordante atraviesa el aire del bosque. Los ojos de Kazuma se abren con alarma, sabe que ese sonido no está bien. Mientras los demás reaccionan con confusión, Garrett, el capitán de la guardia, grita una orden urgente para camuflar el carruaje de inmediato. Reaccionando al instante, toma a la princesa Arias de la mano, apartándola del carruaje. Se da cuenta de que escapar desde su posición actual es imposible, han ido demasiado lejos y están completamente expuestos. Desde la cobertura del denso follaje, un explorador enemigo invisible confirma la situación. El objetivo está separado. Abajo, un ejército masivo de soldados con túnicas claras emerge de entre los árboles, superando con creces a la pequeña comitiva de la princesa. La visión de esta fuerza abrumadora confirma los temores de Kazuma. El sudor perla su rostro al darse cuenta de que no pueden continuar por este camino. Más adelante, soldados montados liderados por el hostil capitán de la puerta bloquean su paso, y los caballos se inquietan por la tensión. Su capitán, Garrett, señala un hueco en la línea enemiga, explicando que si logran abrirse paso por ese único punto, podrán escapar.
Pero cuando la mirada de Kazuma sigue su dedo, se posa en la rueda del carruaje y una terrible revelación cae sobre él. Antes de que puedan actuar, la caballería enemiga carga hacia adelante, alertada de su posición. Kazuma los ve acercarse, sabiendo que su grito anterior los había delatado. Liderando la carga, el capitán de la puerta se pregunta qué causó la conmoción y ordena a sus hombres que converjan en la ubicación. Oculto cerca, Kazuma aprieta los dientes con ira, comprendiendo que si todas las fuerzas enemigas son atraídas a este lugar, todo su grupo será capturado. Mientras él se agacha, listo para actuar, la princesa Arias le habla con una calma intensa. Le recuerda que es un ser trascendente. Incluso si está acorralado, explica ella, sus enemigos no son rivales para él y eventualmente tendrá que enfrentarlos. Sus palabras parecen encender algo en su interior. Apretándose el pecho, Kazuma siente una oleada de resolución, creyendo que puede hacerlo. Justo cuando está a punto de moverse, Garrett lo agarra por detrás, tirando de él y diciéndole que se aleje del camino. Sujeta al joven con firmeza, advirtiéndole que no sea imprudente. Pero Kazuma está decidido. Le dice a Garrett que se encargará de esto solo. Señalando hacia sus aliados, dice que el carruaje está allí y les insta a escapar mientras pueda. Aparta de un empujón el brazo del capitán que lo sujetaba, liberándose con una oleada de determinación. Ignorando las súplicas de sus camaradas, Kazuma se planta con firmeza y se prepara para cargar solo hacia la contienda. El guerrero se lanza hacia adelante, un borrón de movimiento contra el telón de fondo del bosque. Deja atrás a su atónito capitán, con una silenciosa exclamación de incredulidad en el rostro de Garrett mientras Kazuma acorta la distancia hacia la línea enemiga. Su carga está impulsada por un único pensamiento, la princesa Arias. Recuerda sus palabras, su fe en él, y aprieta con más fuerza su arma de asta. La protegerá, cueste lo que cueste. Con un poderoso mandoble, se prepara para enfrentar al enemigo de frente. Aterriza directamente ante el comandante enemigo, Sousa, que lo mira con una mezcla de sorpresa y diversión. Sousa se dirige a él con indiferencia, comentando el hecho de que sigue vivo. Exige saber cómo sobrevivió Sousa a su encuentro anterior. Con una sonrisa salvaje, Sousa desestima la pregunta, afirmando que simplemente salió volando. Su verdadero objetivo, declara mientras señala, es la princesa Arias. Desde el carruaje, tanto la princesa como Garrett observan la escena con creciente pavor. El líder enemigo se abalanza, explicando que regresó a este mismo campo de batalla solo por Kazuma. Esta vez, jura, Kazuma se convertirá en su presa. Kazuma se prepara, con la lanza lista para detener el ataque. Su confrontación se ve bruscamente interrumpida por el estruendo de cascos. Una formidable fuerza de caballería acorazada irrumpe en el campo, interrumpiendo el duelo. Sousa mira con irritación mientras Kazuma dirige su atención a los recién llegados. De entre las filas de la caballería emerge una figura imponente ataviada con una impresionante armadura de placas negras. Este nuevo comandante se yergue con un aire de autoridad absoluta, haciendo que los soldados a su alrededor parezcan pequeños. Se dirige directamente a Sousa, despreciándolo como un pesqueñín. Sousa hierve ante el insulto, gritando que su actuación anterior fue simplemente un momento de descuido. El comandante acorazado replica con calma que, si bien Sousa es ciertamente un portento de rango A, solo lo logró usando una pluma de fénix negro. Kazuma escucha atentamente, absorbiendo esta información crucial. La figura acorazada se presenta como Greenwald. Luego dirige su mirada a Kazuma, identificándolo como la fuente de la conmoción. Antes de que Kazuma pueda responder, Sousa estalla de furia, gritándole a Greenwald por su insolencia y por interferir. Miró con incredulidad como el comandante acorazado, Greenwald, se dirigía directamente a él. Greenwald lo identificó como el subordinado de la princesa y mencionó su batalla con Belgan. La implicación golpeó a Kazuma con fuerza, un nivel 100 o superior. Se preguntó qué quería decir Greenwald, con la mente acelerada. Había estado subiendo de nivel dentro del laberinto, pero la experiencia requerida solo para alcanzar el nivel 1 era inmensa. Mientras Kazuma asimilaba esta revelación, Sousa interrumpió, preguntando si Greenwald hablaba en serio. Declaró con vehemencia que él sería quien reclamaría la cabeza del rey demonio. Greenwald lo silenció bruscamente, diciéndole que no hablara fuera de turno. Ignorando el arrebato de Sousa, el comandante acorazado volvió toda su atención a Kazuma, declarando que él sería su oponente. La afirmación dejó a Kazuma atónito, mientras que la furia de Sousa crecía al ser tan completamente ignorado. Con la rabia a flor de piel, Sousa se abalanzó hacia adelante, gritándole a Greenwald por darle la espalda. Kazuma solo pudo maldecir en voz baja mientras la situación se descontrolaba. Sin embargo, Greenwald se mantuvo firme, inmóvil, mientras una energía oscura y amenazante comenzaba a arremolinarse alrededor de su armadura. La energía oscura se intensificó a su alrededor. Greenwald declaró con calma que su primera prioridad era detener la espada de Sousa. Reflexionó en voz alta que hacerlo sin duda complicaría aún más las cosas. El sudor perla la frente de Kazuma mientras se enfrenta a la imponente figura acorazada. Se da cuenta de que ha estado luchando demasiado a la defensiva, simplemente esperando una oportunidad. Decide que debe ser él quien ataque primero. Él se lanza hacia adelante con su espada, un borrón de movimiento. El comandante acorazado, Greenwald, se sorprende por el repentino estallido de agresión, su mente registrando solo la increíble velocidad del avance. Sus espadas chocan con un estruendo ensordecedor. La fuerza del impacto es inmensa, mucho mayor que cualquier cosa que Kazuma haya experimentado. Queda atónito, incapaz de comprender cómo pudo ser repelido de forma tan contundente. El poder puro detrás del golpe lo hace derrapar hacia atrás, sus botas hundiéndose en el suelo.
Aprieta los dientes, cada músculo tenso para resistir la abrumadora presión del arma de Greenwald. Mientras se lucha, Greenwald aprovecha su ventaja, expresando sorpresa de que Kazuma fuera capaz de bloquear su espada. Los ojos de Kazuma se abren de par en par, todavía recuperándose de la fuerza bruta de su oponente. Logra zafarse, ahora sosteniendo una lanza. Piensa para sí mismo que, aunque de alguna manera desvió el asalto inicial, podría ser abrumado si vuelve a suceder. Empuña la nueva arma, preparándose para el siguiente intercambio. Greenwald se yergue sobre él, un aura de inmenso poder irradiando de su forma acorazada. Kazuma comprende la verdad de la situación, su oponente es de nivel 100 o superior, un guerrero de fuerza rango S. La brecha entre ellos es enorme. El comandante acorazado pregunta burlonamente si la pelea ya ha terminado. Su enorme espada desciende de nuevo, y Kazuma solo puede mirar en estado de shock mientras el campo de batalla estalla a su alrededor. Él desvía el golpe desesperadamente. Greenwald elogia sus buenos movimientos, luego declara que disfrutará de esta pelea antes de lanzarse hacia adelante una vez más, su ataque lleno de una energía cruel y juguetona. El asalto continúa implacablemente. Greenwald exige saber quién es Kazuma, preguntando si es una especie de espía de la división de inteligencia del ejército. Ruge para que Kazuma sea derrotado rápidamente, presionando su ataque con una fuerza abrumadora. Él mira fijamente al comandante acorazado, cuyos ojos se entrecierran con intriga desde el interior de su casco. Greenwald comenta la determinación de Kazuma por proteger a la princesa, un sentimiento que parece despertar su interés. Una oleada de pavor recorre a Kazuma, se da cuenta de que esto es un giro peligroso de los acontecimientos. En respuesta, Greenwald lo desafía a demostrar ese espíritu de lucha. La enorme hoja desciende y, aunque Kazuma la desvía, la fuerza descomunal del golpe lo hace derrapar hacia atrás por el suelo. Él clava los talones en el suelo, su cuerpo ahora envuelto en un aura arremolinada de puro espíritu de lucha. Greenwald observa esta demostración de poder, con su postura inalterada. El comandante señala que este espíritu de lucha mágico es diferente a todo lo que ha visto antes, incluso de alguien llamado Kaiser, pero no se muestra impresionado. Sus miradas se cruzan en un desafío silencioso. Decide mostrar respeto por la audacia de su oponente. Esto, declara mientras gesticula con su enorme espada, es su propia forma de justicia. Con esa declaración, Greenwald desata un torrente de energía oscura y ardiente que envuelve la zona. El intenso calor abraza a Kazuma mientras queda atrapado en la vorágine. Observa cómo las llamas parecen fusionarse con el aura de Kazuma, notando que su espíritu de lucha ha adquirido un calor intenso. Al ver esto, Greenwald decide que es el momento adecuado para revelar su técnica definitiva. Blande su gran espada, generando múltiples vórtices giratorios de poder puro que rasgan el aire hacia su oponente. La técnica es desatada, el frenesí de llamas del dragón tirano. La tempestad de fuego impacta a Kazuma con una fuerza devastadora, levantándolo del suelo y lanzándolo indefenso por el aire. Queda completamente abrumado por el poder puro del asalto. Es consumido por el infierno, el calor es tan intenso que chisporrotea. Desde la distancia, Arias observa aterrorizada, dándose cuenta de que la pura intensidad de las llamas lo está asfixiando, robándole el mismísimo aire de sus pulmones. Se desploma en el suelo, con las llamas arremolinándose a su alrededor. Un único pensamiento atraviesa el dolor, ¿de verdad va a morir quemado aquí, en este calor agonizante? Su cuerpo se queda flácido y cae de bruces sobre el suelo chamuscado. Los ojos de Arias se abren con incredulidad. Recuerda la promesa que hicieron. No puede morir ahora, todavía no. Pero mientras yace inmóvil, una extraña y brillante interfaz se materializa sobre su cuerpo. Un mensaje se muestra claramente en el aire, subió de nivel. En medio de una neblina de recuerdos y figuras etéreas, la determinación de Kazuma se endurece. Piensa para sí mismo que aún no es momento de morir, tiene una razón para vivir. Su atención se centra en la princesa Arias mientras reafirma su promesa de protegerla, tal como lo prometió. En ese momento de pura fuerza de voluntad, una notificación sistémica confirma un cambio, su nivel ha aumentado. En el campo de batalla, una colosal ola de fuego estalla, sobresaltando al comandante acorazado Greenwald y a su corcel. Reconoce el abrumador poder al instante, identificándolo como la técnica definitiva del general. Mientras las llamas se extinguen, él se para junto a sus soldados, comentando sobre el increíble espíritu de lucha y el calor de la técnica de rango S. Sin embargo, lamenta que una habilidad tan poderosa se haya desperdiciado en su oponente. Había pensado que la confrontación sería más entretenida, pero parece que ha terminado prematuramente. Sus pensamientos se ven interrumpidos cuando una figura emerge de los restos humeantes, provocando que él y sus hombres reaccionen con sorpresa. Antes de que el comandante pueda procesar lo que está viendo, Kazuma entra en acción, abriéndose paso entre los soldados y derribándolos con una velocidad imposible. Greenwald solo puede observar, atónito. El joven guerrero se mantiene firme, con el arma en ristre, rodeado por los guardias despachados. Sus ojos arden con una concentración inquebrantable. A través de la rendija de su casco, el ojo de Greenwald se abre con total incredulidad. Mira fijamente a Kazuma, cuyo rostro manchado de suciedad no muestra más que una sombría determinación. El comandante lo confronta, declarando la imposibilidad de lo que ha presenciado. Cuestiona cómo Kazuma pudo haber resistido la llama del dragón embravecido, preguntando si esto significa que su nivel es ahora equivalente al rango S. Observa a su oponente, con el rostro magullado pero los ojos llenos de resolución, mientras un borrón de movimiento señala el inicio del enfrentamiento. La carga repentina toma por sorpresa al comandante acorazado, que solo puede proferir una exclamación de asombro mientras Kazuma acorta la distancia con su arma de asta en posición. Su arma de asta choca contra la enorme espada del comandante, y el mango de madera se astilla al instante bajo la inmensa presión del bloqueo. Es empujado hacia atrás, con los dientes apretados y los músculos en tensión, luchando
por mantenerse firme contra la abrumadora fuerza física de su enemigo. El impulso lo hace derrapar hacia atrás por el suelo. Desde su posición entre las tropas, el comandante, Greenwald, observa que está siendo superado, pero encuentra interesante la tenacidad de su oponente. El comandante ruge y desata una ráfaga de poderosos golpes. Kazuma desvía los ataques, pero el asalto implacable le hace darse cuenta de que una confrontación directa es inútil. Desvía los golpes, sabiendo que los ataques no romperán su defensa. Más importante aún, comprende que debe actuar rápidamente para llegar hasta la princesa Arias y Garrett. Su mirada se agudiza mientras declara que ahora puede ver el camino hacia la victoria. Le dice a Greenwald que un guerrero como él debería entender lo que eso significa, mientras el comandante prepara otro devastador golpe descendente. El comandante detiene su ataque, reconociendo que el resultado aún no está decidido. Al otro lado del claro, Kazuma se apoya en su arma de asta, recuperando el aliento. Declara que a continuación mostrará todo su poder. Kazuma observa con gravedad mientras, desde la retaguardia, uno de los soldados a caballo le comenta a la princesa que la diferencia en sus habilidades es aún mayor que antes. Se preparó mientras Greenwald, envuelto en una aura oscura y ardiente, se abalanzaba con un poderoso grito. El comandante acorazado blandió su enorme espada, desatando una ola de energía destructiva que arrasó el campo de batalla. La fuerza del golpe impactó directamente en la lanza de Kazuma. Greenwald, observando el impacto, notó con satisfacción que su oponente había recibido el golpe de lleno. Una colosal explosión de energía oscura estalló desde el punto de contacto, arrasando el paisaje. Greenwald se mantuvo a distancia, observando el resultado, creyendo que la lucha estaba decidida. Pero a medida que el arremolinado vórtice de oscuridad comenzaba a disiparse, una visión inesperada hizo que Greenwald y sus soldados miraran con incredulidad. En el centro de la devastación, Kazuma se mantenía firme, con la energía residual arremolinándose a su alrededor como llamas inofensivas. Se miró a sí mismo, aparentemente tan sorprendido como su oponente por haber sobrevivido a la explosión ileso. Plantó los pies, su postura inquebrantable a pesar del increíble poder que acababa de soportar. Levantando la vista, con la mirada fija en el comandante acorazado, declaró que tenía que ir a ayudar a Arias. Su expresión se endureció con determinación. Afirmó que si Greenwald pretendía interponerse en su camino e interferir, entonces simplemente tendría que derrotarlo. Con una oleada de fuerza recién descubierta, impulsó su lanza hacia adelante, deteniendo sin esfuerzo la enorme espada del comandante. El comandante acorazado retrocedió ligeramente, sorprendido por la repentina e imposible demostración de poder del joven guerrero. Tosió, y un chorro de sangre oscura brotó de debajo de su yelmo. El origen de la herida era evidente, la lanza de Kazuma había atravesado directamente su torso blindado, y la fuerza del golpe lo hizo tambalearse hacia atrás. Su agarre se aflojó y su enorme mandoble cayó de su mano, clavando la punta en el suelo polvoriento. El comandante acorazado permaneció inmóvil por un momento, aturdido. Finalmente, sus fuerzas lo abandonaron y se desplomó sobre una rodilla, usando la espada caída como apoyo. A lo lejos, uno de sus soldados a caballo gritó su nombre alarmado, Su Excelencia, Kaiser. Kazuma observó a su enemigo derrotado, con su propio rostro manchado de mugre y sangre, su expresión sombría y resuelta. Cambió el agarre de la larga lanza, preparándose para lo que pudiera venir a continuación. Luego se dio la vuelta para marcharse, pero una orden tajante resonó en el aire, ordenándole que esperara. Una línea de soldados con pesadas armaduras había aparecido, bloqueándole el paso. Se detuvo, mirando a los soldados por encima del hombro. Se preguntó en voz alta si de verdad pensaban dejarlo marchar en silencio. El líder de los soldados dio un paso al frente, con la voz cargada de incredulidad. Cuestionó cómo Kazuma podía pensar que podría ganarles cuando incluso Kaiser había sido derrotado, y luego afirmó con absoluta certeza que Kazuma no podría salir victorioso. Continuó, gritando que no lucharían con tal desventaja, dando a entender que la victoria de Kazuma sobre su comandante fue de alguna manera injusta. Los soldados se mantuvieron firmes, con las espadas apuntando hacia él. Kazuma los enfrentó, con postura tranquila. Reconoció su posición, declarando simplemente que lo entendía y que sería su oponente. Se mantuvo firme, magullado pero desafiante, y en silencio retó a los soldados a que se le acercaran. Mientras tanto, en las profundidades de un denso bosque, el grupo de Garrett huía, sus pasos crujiendo entre la maleza. Mientras corrían, Merwa llamó a Garrett desde atrás, suplicándole que esperara un momento. Su súplica lo detuvo en seco. Angustiada, exigió saber cómo podían simplemente dejar a Kazuma atrás. Garrett apretó el puño, con una expresión de dolor pero resuelta. Declaró que este sacrificio era necesario para la reconstrucción del reino. Se volvió hacia Merwa, con la mirada intensa, recordándole que su único deber ahora era sobrevivir y llegar hasta Lord Orga. Todo lo demás era secundario. Garrett intentó explicar que esa también había sido la decisión de Kazuma, pero sus palabras se le atoraron en la garganta cuando todo el grupo se detuvo en seco. Su camino estaba bloqueado. Sousa se paró frente a ellos, con una sonrisa cruel en los labios. Comentó lo mucho que disfrutaba la expresión desesperada de una rata acorralada, mientras Garrett y Merwa lo miraban en shock. Apoyó su arma en el hombro, sus ojos brillando con deleite depredador. Todos ustedes, anunció, son mi tipo de presa favorita. En lo profundo del denso follaje, Sousa observa a su presa, con una sonrisa de suficiencia en los labios. Observa a Garrett y a Merwa, comentando las expresiones desesperadas de ratas acorraladas. La voz le resulta familiar a Garrett. Entrecierra los ojos, una gota de sudor le recorre la sien al reconocer el sonido. La fuente de la voz sale de la maleza, flanqueada por dos soldados enmascarados. Es Sousa, capitán de la unidad Serpiente Negra. Anuncia que no tienen escapatoria, recordándoles que él es quien luchó contra Kazuma. En respuesta a la amenaza, la mano de Garrett se dirige a la empuñadura de su espada.
Al reconocer al hombre que luchó de igual a igual con Kazuma, resuelve que será él quien lo enfrente aquí, pero no está solo. El resto de su unidad, incluido el guardia del parche en el ojo y el de pelo puntiagudo, llega de repente. El guardia del parche declara que se quedará, sorprendiendo a su capitán. El guardia del parche toma el mando del pequeño grupo, diciendo a los demás que sigan adelante mientras ellos mantienen la línea. Garrett, comprendiendo el sacrificio, acepta sombríamente, señalando que tienen poco tiempo. Merua, sin embargo, les grita que esperen, exigiendo saber qué están planeando. Él se vuelve hacia la joven noble, dirigiéndose a ella como, Su Alteza. Con una sonrisa tranquila, le dice que su deber de acompañarla termina aquí. Sus palabras de despedida son recibidas con una negativa desesperada y entre lágrimas. Ella insiste en que no se irá, que todos deben escapar juntos. Su súplica no es recibida con acuerdo, sino con un solemne juramento de los guardias. Le imploran que reconstruya el reino, declarando que su mayor deseo es convertirse en los cimientos sobre los que ella triunfará. Su juramento provoca una oleada de angustia en Merua. Grita en protesta mientras Garrett la sujeta, con su propia expresión sombría mientras los obliga a retirarse, dejando a sus hombres a su suerte. Mientras tanto, los guardias que se quedaron atrás se mantuvieron firmes. Sousa los enfrentó, con una sonrisa burlona en los labios al reconocer su sombría determinación. Reflexionó que estaban preparados para morir, y él estaba más que dispuesto a complacerlos. Se abalanzó hacia adelante, su arma de asta convertida en un borrón, golpeando a los dos guardias simultáneamente. Ellos levantaron sus espadas para bloquear, pero la fuerza del golpe fue inmensa. Lejos de los sonidos de la batalla, Garrett avanzaba a través de la densa maleza, llevando a Merua mientras huía. No sabía cuánto tiempo llevaban corriendo, solo que debían seguir moviéndose. Continuó adelante, con el sudor goteando por su rostro, habiendo seguido el rastro de las bestias con obstinación. De repente se dio cuenta de algo: si seguían recto, los atraparían. Sabía que tenían que desviarse del camino pronto, pero se dio cuenta demasiado tarde. El camino terminaba abruptamente al borde de una vasta e infranqueable pared de roca. Estaban atrapados. El corazón se le encogió. Escaneó el área frenéticamente, con la mente acelerada. ¿Izquierda o derecha? ¿Qué camino debían tomar? Antes de que pudiera decidir, una voz desde arriba hizo una sugerencia. Sousa razonó que ir a la izquierda hacia Oltana era la opción obvia, por lo que su enemigo probablemente pensaría lo mismo. Por lo tanto, concluyó, deberían ir a la derecha, tomando el camino opuesto. Dicho esto, saltó, aterrizando con gracia ante ellos. Se paró ante ellos, flanqueado por su unidad enmascarada de la serpiente negra. Con una sonrisa escalofriante, lo saludó, afirmando que finalmente había encontrado a su presa. En respuesta, Garrett se plantó firmemente entre el enemigo y las tres mujeres que protegía: Merua, la princesa Arias y su doncella. Su expresión era una máscara de sombría determinación. Sus ojos se clavaron en Garrett. Preguntó con calma si él era el capitán de la guardia. Garrett, con el sudor corriéndole por la sien, solo pudo devolverle la mirada mientras contemplaba las implicaciones de la pregunta. Los labios de Sousa se curvaron en una sonrisa amplia y cruel. Elogió burlonamente a los hombres caídos de Garrett, diciéndole que les transmitiera el mensaje de que habían hecho un buen trabajo y le habían proporcionado un gran entretenimiento. Sus palabras le dieron en el blanco. El rostro de Garrett se contrajo de rabia, rechinando los dientes. Sousa observó la reacción con diversión, preguntando fríamente por qué se estaba enfadando tanto. Luego ofreció una explicación retorcida, afirmando que tuvo que matar a un mocoso de mierda para ocupar su lugar, y sarcásticamente pidió perdón por la necesidad. La implicación de sus palabras horrorizó a la princesa Arias. Gritó, exigiendo saber qué había sido de Kazuma. Él se apartó de ella, fingiendo ignorancia. Afirmó no saber el destino de Kazuma, solo que había sido capturado por los hombres del Kaiser después de desafiar tontamente a un oponente de rango S. Un sudor frío brotó en el rostro de la princesa mientras asimilaba la terrible noticia. La voz de Sousa continuó, un susurro venenoso que sugería que, para entonces, Kazuma probablemente no era más que un cadáver carbonizado. Su atención se centró entonces por completo en la princesa, a quien identificó como realeza de Aldebarán. Declaró su intención de llevársela viva, viéndola como un mero trampolín para su propio ascenso al poder. En respuesta, Garrett se plantó firmemente entre el agresor y la realeza, con la espada en ristre. Rugió su desafío, jurando que nunca entregaría a la princesa a un hombre así. Sousa simplemente echó la cabeza hacia atrás y se rió. Su risa cesó mientras enmarcaba burlonamente la escena con los dedos, señalando en voz alta que Garrett era quien había jurado proteger a la princesa. Detrás del capitán de la guardia, Merua y la doncella intentaban consolar a la temblorosa noble. La mirada de Sousa se entrecerró, su ojo llenando la vista. Hizo el mismo gesto de encuadre hacia Garrett, su voz bajando a un tono grave y amenazador mientras le informaba al capitán: no eres el único. Se mantiene firme, con la espada en ristre, su expresión es una máscara de sombría determinación. Declara que él solo es más que suficiente para enfrentar esta amenaza. Con su espada apuntando a Sousa, jura que se encargará personalmente de él. Sousa y sus soldados enmascarados observan, indiferentes al desafío del capitán. Sousa se limita a sonreír con suficiencia, desestimando la amenaza. Ofrece burlonamente poner a prueba las habilidades del viejo antes de lanzarse hacia adelante, con su bastón convertido en un borrón de movimiento. Sus armas chocan con un agudo sonido de acero. Con un salvaje grito de emoción, Sousa ordena a sus hombres que no se metan. Garrett gruñe por el esfuerzo, parando el furioso asalto. El duelo estalla en un caótico intercambio de golpes. Garrett se ve obligado a defenderse, su espada chocando una y otra vez con el bastón de Sousa.
A distancia, la princesa Arias y sus compañeras observan la desesperada lucha. El peso y la velocidad de los ataques de Sousa son abrumadores. Garrett se da cuenta del monstruoso poder al que se enfrenta, preguntándose cómo pudo Kazuma derrotar a semejante enemigo. La princesa Arias grita su nombre aterrorizada mientras Sousa presiona su ventaja con una sonrisa de confianza. Al ver que el curso de la batalla cambia, Meroa le dice con urgencia a la princesa Arias que deben huir. Le hace un gesto para que escapen mientras Garrett mantiene ocupado al enemigo. La princesa, sin embargo, se niega a huir. Se vuelve hacia Meroa, con expresión resuelta, y declara que se quedarán y usarán su magia de apoyo para ayudar al capitán. Mientras los soldados enmascarados comienzan a avanzar hacia ellas, la princesa Arias expresa su convicción de que pueden contenerlos, al menos por un corto tiempo. Meroa observa, abrumada, pensando que su situación es desesperada. Sousa, que sigue parando sin esfuerzo los golpes de Garrett, se burla de su plan. Se mofa de ellas, afirmando que a su nivel, su magia no funcionará en un hombre como él. Ignorando sus burlas, Meroa razona que si ella y la princesa combinan sus cánticos, su magia debería ser efectiva. Luego le indica a la doncella que se lleve a su alteza y escape. Siguiendo la iniciativa de su compañera, la princesa Arias se une a Meroa. Cierran los ojos al unísono, con las manos entrelazadas, y comienzan su conjuro, invocando una oscuridad invisible mientras la energía mágica crepita entre ellas. Sus voces se alzan, suplicando poder, que se les conceda una noche de total oscuridad. Un vórtice de energía oscura, grabado con runas brillantes, estalla alrededor de Garrett y Sousa en pleno duelo. Mientras el hechizo, ceguera, se activa, los ojos de Sousa se abren con sorpresa momentánea. El efecto es inmediato. Los soldados enmascarados gritan confundidos, de repente incapaces de ver. Meroa aprovecha la oportunidad, gritando para llamar la atención de Garrett mientras insta a la princesa a correr. Con los ojos fuertemente cerrados, Sousa parece estar atrapado por el hechizo. Meroa grita que le han robado la vista al enemigo, creando una oportunidad para atacarlo ahora. La expresión de Garrett se endurece con resolución. Él elogia su esfuerzo y se lanza hacia adelante, con la espada en alto para un golpe decisivo desde arriba. Esta es su oportunidad. La hoja nunca conecta. Con una velocidad imposible, Sousa bloquea la espada con su báculo y, en el mismo movimiento fluido, impulsa el otro extremo hacia adelante, empalando a Garrett en el abdomen. El capitán gruñe, su rostro una máscara de conmoción y dolor. Él retrocede, agarrando la grave herida. Sousa simplemente sonríe con suficiencia, comentando que un cántico de doble capa no significa nada frente a una diferencia tan vasta en sus niveles de poder. Sus fuerzas le fallan. Los dedos de Garrett se aflojan y su espada cae con estrépito sobre el suelo de piedra. Meroa y la doncella observan, sus rostros congelados en absoluta incredulidad. Su cuerpo cede. Garrett se desploma de rodillas en un charco de su propia sangre mientras Sousa se yergue sobre él, victorioso. A lo lejos, la princesa Arias se cubre la boca horrorizada, susurrando su nombre con desesperación. Ella y Meroa solo podían mirar en estado de shock mientras Garrett yacía derrotado en el suelo, con sangre goteando de sus labios. Su atacante, Sousa, dirigió su fría mirada hacia ellas, identificando a las mujeres como las que iniciaron la confrontación. Giró su báculo en un amplio arco, desviando sin esfuerzo una ráfaga de proyectiles oscuros. Mientras la energía se disipaba, rugió que se habían entrometido sin razón. Las lágrimas corrían por el rostro de la princesa, pero sus ojos ardían con desafío. Aferrando una pequeña daga, gritó que se detuviera. Su súplica fue recibida con desprecio. Sousa la agarró, ignorando su grito desesperado de que él solo debería ir tras ella. La silenció con una orden tajante de que se callara. Al ver esto, Meroa se abalanzó hacia adelante, con su propio báculo en alto. Con un grito desesperado, se movió para interceptar el golpe destinado a la princesa. El ataque fue detenido en seco. El báculo de Sousa se encontró con el de Meroa, y el impacto creó un destello de luz. Él bajó la mirada, con un atisbo de sorpresa cruzando su rostro ante la intervención de ella. Pero no fue Sousa quien bloqueó el golpe. Una nueva figura se interpuso entre ellos, Kazuma. Había detenido el báculo de Sousa con su propia lanza, su expresión sombría. La princesa y Meroa lo miraron con total asombro, cuestionando su repentina aparición. De pie entre los escombros, un magullado y maltrecho Kazuma sostiene su lanza, ofreciendo una sonrisa cansada. Se disculpa con Meroa por la espera, asegurándole que ahora todo está bien. Ella lo mira, con una expresión de asombro e incredulidad. Luego carga hacia adelante, con la lanza en ristre, corriendo directamente hacia Sousa y sus soldados. Meroa grita su nombre alarmada. El rostro de Sousa se contrae de rabia y asombro al ver al recién llegado. Grita, exigiendo saber por qué Kazuma está allí. Al fondo, Meroa observa con expresión preocupada. Kazuma anuncia con calma que ha derrotado al general. La declaración detiene en seco a Sousa, que se gira de su pelea con Kaiser, gritando incrédulo. Sus soldados están igualmente atónitos. Meroa queda impactada por la revelación. Se da cuenta de que, Kaiser, debe ser el nombre del general enemigo, y la idea de que Kazuma haya derrotado a tal figura la deja sin aliento de asombro. Mira a Sousa directamente a los ojos, diciéndole que deje de mentir. Sousa solo puede apretar los dientes, con una expresión que es una tormenta de ira e incredulidad. La mente de Sousa se acelera. Piensa que debe ser una mentira, que tiene que serlo. Después de todo, el general es de rango S. Kazuma contrarresta esta duda no expresada, declarando que su sola presencia es prueba de su victoria. Detrás de él, los soldados enmascarados derrotados yacen por el suelo.
Sousa grita que todo ha terminado, pero la voz de Merua se abre paso, agradeciendo a Kazuma por haber venido a por ella. Abrumada por el alivio, corre a sus brazos y lo abraza con fuerza. Con lágrimas corriendo por su rostro, le dice lo verdaderamente feliz que está de que esté vivo. Él la abraza, su propia expresión se suaviza con alivio y agotamiento. Se disculpa en voz baja por haber llegado tarde. Él y Merua comparten un momento de silencioso alivio. La expresión de ella se suaviza, y una sonrisa amable adorna sus labios mientras lo mira, a salvo por fin. Esta reunión no pasó desapercibida. Sousa, flanqueado por sus soldados enmascarados, los observaba desde la distancia antes de dar un paso deliberado hacia adelante. Una gota de sudor le resbaló por la sien. Le costaba comprender la situación, preguntándose internamente si este muchacho realmente había derrotado al monstruoso Kaiser. Su incredulidad se transformó en un shock de ojos abiertos como platos cuando Kazuma se giró para encararlo directamente. La voz de Kazuma cortó la tensión, preguntando si Sousa quizás estaba considerando escapar. Enfurecido por la sugerencia, Sousa bramó, cuestionando qué estaba diciendo Kazuma. Declaró que nunca huiría de un simple muchacho y exigió saber el significado detrás de su mirada desafiante. Su furia se transformó entonces en una sonrisa siniestra. Fingió desinterés, afirmando que no tenía asuntos con Kazuma y que solo estaba preocupado por Kaiser. Sin embargo, admitió que la presencia de Kazuma aquí significaba que la situación había cambiado. Cuando sus hombres comenzaron a murmurar confundidos, preguntándose si su líder realmente estaba huyendo, Sousa lo silenció con un rugido. Declaró su partida como una retirada estratégica y, con un grito final de mocoso, se alejó del enfrentamiento de un salto. Observó la retirada con una resolución inquebrantable, su mirada fija en la figura que huía. Gritó que su duelo simplemente se posponía para otro día, instruyendo a Sousa a que le guardara la lanza Soryu hasta entonces. Sousa miró hacia atrás por encima del hombro, con una expresión de irritación en su rostro, y replicó que Kazuma debería ser quien la cuidara. Kazuma observó en silencio como toda la unidad de soldados enmascarados seguía a su líder, desapareciendo en la distancia. Con la amenaza inmediata desaparecida, Garrett aprovechó la oportunidad y ordenó una retirada total para sus propias fuerzas. Kazuma observó partir a los soldados montados, frustrado porque su pierna herida le impedía perseguirlos. Solo pudo verlos marchar, murmurando el nombre de Garrett en voz baja. Observa con ojos grandes y angustiados como Merua y la princesa Arias atienden al caído Garrett, pidiéndole a gritos que abra los ojos. El grupo se reúne alrededor del capitán inconsciente. Merua, sosteniendo su cabeza, le dice con urgencia que resista, mientras Kazuma y los demás observan con grave preocupación. En un intento desesperado por salvarlo, Merua coloca su mano enguantada sobre la herida de su pecho, y un complejo y brillante sigilo mágico se materializa bajo su palma. La potente magia recorre a Garrett. Permanece inconsciente, pero su rostro se contrae de dolor mientras suelta un leve gemido. Esta señal de vida sobresalta a los presentes. Merua vuelve a llamarlo por su nombre, con la voz llena de una mezcla de esperanza y urgencia, suplicándole que se mantenga consciente. Sus ojos finalmente se abren. Merua lo acuna, asegurándole que todo está bien y explicándole que Kazuma hizo que el enemigo se retirara. La mirada de Garrett se desplaza débilmente para encontrar a Kazuma. Sus miradas se encuentran. Aunque claramente debilitado, Garrett logra preguntar si Kazuma está ileso. Kazuma, con el rostro manchado de suciedad, ofrece una pequeña sonrisa tranquilizadora. Garrett entonces expresa su gratitud por haber protegido a su Alteza una vez más. En respuesta, la expresión de Kazuma se vuelve sombría mientras acepta el agradecimiento en silencio. Confirma que logró proteger a Arias, pero su mirada baja y su tono vacilante sugieren un problema más profundo y no expresado que pesa en su mente. Sus pensamientos vuelven a la batalla, una profunda grieta que parte la tierra, su propio rostro congelado en estado de shock mientras sostiene una lanza, y una imagen fugaz de sí mismo moviéndose por el bosque. El recuerdo es fragmentado e inquietante. Pregunta con ansiedad por el destino de los demás, con la voz cargada de preocupación. Garrett, ya recuperado, lo observa con sombría comprensión. El capitán le pone una mano tranquilizadora en el hombro a Kazuma, diciéndole que los demás cumplieron con su deber y que no es algo por lo que deba preocuparse. Luego dirige su atención a la princesa Arias, arrodillándose ante ella. Confiesa que era su deber protegerla y le ruega perdón por haber fracasado. Su disculpa provoca una reacción inmediata y angustiada de la princesa Arias, quien le grita que se detenga mientras él se postra por completo en el suelo. Ella insiste en que está viva solo gracias a él, a Kazuma y a todos los guardias que la protegieron. Por esa razón, le dice, no tiene nada de qué disculparse. Sus sentidas palabras parecen llegar al capitán, que levanta la vista con expresión humilde. Kazuma y Merua observan el momento en silencio. Mientras el peso emocional del momento se asienta, la princesa Arias se seca discretamente una lágrima. Al ver esto, Kazuma ofrece una pequeña y gentil sonrisa. Garrett, siempre el protector, se vuelve hacia la princesa. Le recuerda que, aunque usó magia curativa, no debe esforzarse demasiado. Su comentario provoca una reacción inmediata e indignada de Merua. Con las mejillas hinchadas, se enfrenta al sorprendido capitán, cuestionando si lo que dijo era realmente aceptable. Ante su evidente disgusto, el capitán se queda tartamudeando y nervioso. Merua, con un último puchero, cede a regañadientes, dejando a Garrett con un aspecto completamente derrotado. Mientras Garrett esperaba, Merua dirigió su atención a Kazuma, tocándole el hombro. Lo llamó por su nombre, pero él pareció momentáneamente confundido por su repentina preocupación. Luego se giró hacia la princesa Arias, quien insistió en que no debía esforzarse más, señalando la gravedad de sus heridas.
Kazuma simplemente asintió con una sonrisa cansada, mientras Meru observaba, nerviosa. Al asentir, un tenue e intrincado patrón de luz brilló momentáneamente en su mano y rostro. Hizo una mueca, un reconocimiento silencioso de que realmente no podía esforzarse más. Al ver su malestar, la princesa Arya se dirigió al grupo. Sugirió que, una vez que el tratamiento inmediato de Kazuma terminara, todos deberían regresar al carruaje. Con un plan establecido, el grupo se abrió paso a través del denso bosque. Kazuma caminaba con una mirada decidida, guiando el camino de regreso a su transporte dañado. Al llegar al claro, las mujeres observaron con preocupación cómo Kazuma, en lugar de descansar, se puso a trabajar de inmediato en el carruaje roto con una herramienta en la mano. Se arrodilló junto a la rueda destrozada, manipulando hábilmente las herramientas para reparar la madera. Garrett montaba guardia cerca, observando la inesperada pericia del joven. Un momento después, Kazuma levantó la vista de su trabajo con una expresión de satisfacción. Garrett, observándolo, tenía una mirada de contemplación impresionada. Con la última pieza en su lugar, Garrett anunció al grupo que las reparaciones estaban completas. Garrett comentó que era sorprendente que Kazuma también poseyera una habilidad de carpintería. Kazuma, sin embargo, desestimó el elogio, girándose hacia los demás y declarando que había algo más importante que tratar. Se acerca al grupo que descansa, donde Meru atiende a un guardia de pelo blanco gravemente herido. Garrett, con el torso vendado, está sentado contra un árbol. Kazuma le pregunta sobre el estado de su tratamiento. Garrett informa que sus heridas parecen haberse cerrado de alguna manera. La guardia a su lado lo mira con asombro, mientras que Kazuma expresa su alivio. Luego se disculpa por haber sido una carga. Mirando a los demás, Garrett les dice que todos lo hicieron bien y que, por ahora, deben descansar. Mientras él habla, la princesa Arya se escucha con una expresión sombría, con los ojos bajos. Kazuma mira de reojo, notando su silenciosa tristeza. El ambiente sigue siendo pesado mientras Meru se encuentra ante 3 tumbas improvisadas, cada una marcada por una espada clavada en la tierra. Kazuma camina hacia ella a través del claro silencioso. Se detiene en seco cuando un recuerdo emerge. Sus ojos se fijan en la imagen de un cuerpo inmóvil en la hierba alta. El recuerdo se agudiza, revelando al guardia caído de pelo blanco que había visto a Meru atendiendo antes, ahora sin vida en el campo de batalla. Su recuerdo continúa, mostrando la sombría visión de otros camaradas caídos mientras los supervivientes caminaban por el lugar tras la batalla. Volviendo al presente, piensa en cómo finalmente los encontraron, pero los otros no fueron tan afortunados. El pensamiento concluye mientras él se para junto a Meru, quien se arrodilla para rezar ante las tumbas, ambos rindiendo un tributo silencioso a los caídos. Cerca de allí, la princesa Arya Sam Alexandros derramaba lágrimas silenciosas por los caídos, su mirada se posaba en una única y resistente flor en medio de la solemne escena. Mientras ella permanecía allí, Kazuma se acercó a su lado, con su propia expresión cargada por el peso de sus pérdidas. Miró hacia las tumbas improvisadas, marcadas por las espadas de sus camaradas caídos. Habló en voz baja, disculpándose por no haber podido salvarlos. A pesar de la pérdida, hizo un voto solemne a los difuntos, prometiendo que llevaría a la princesa Arya sana y salva al reino de Ordana. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una pesada promesa sobre las tumbas silenciosas. Las 3 espadas se erigían como monumentos solitarios contra el cielo turbulento, un testimonio del sacrificio realizado. El carruaje avanzaba con un traqueteo, un frágil santuario en un camino desolado. Dentro, Kazuma permanecía en un sombrío silencio, con la reciente batalla pesando en su mente. Sus perseguidores, la división Greenwald, habían sido adversarios formidables. Recordó el caos del combate. De alguna manera, en medio de la feroz lucha, había logrado subir de nivel. Pero tuvo un gran costo, todo su grupo fue llevado a su límite absoluto, escapando a duras penas del abrumador poder del comandante acorazado. El costo de esa huida era evidente a su alrededor. La princesa Arya observaba a sus compañeros con una mirada preocupada. Garrett yacía herido, atendido por la mujer guardia, mientras Meru vendaba con cuidado las heridas del propio Kazuma. Sus pensamientos se vieron interrumpidos al mirar por la ventana. La persecución probablemente no había terminado, y su situación seguía siendo peligrosa. Entonces, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. «Una ciudad», exclamó. Ante su grito, los demás dirigieron su atención a la ventana. Garrett, ahora sentado con el torso desnudo y la espalda mostrando signos de la reciente batalla, se unió a Arya y Meru para mirar a lo lejos. «Veo una ciudad», confirmó Kazuma. Garrett apartó la tela que cubría la ventana del carruaje para ver mejor, con una expresión que mezclaba incredulidad y esperanza. «¿Una ciudad?», preguntó, mientras Kazuma miraba con los ojos muy abiertos. A través de la abertura, la vieron, un gran asentamiento contra el cielo que oscurecía. Kazuma suspiró aliviado, comentando que era una ciudad grande y que podrían llegar antes del anochecer. Arya asintió, aliviada. Garrett, sin embargo, se mantuvo cauto, preguntándose en voz alta qué clase de ciudad sería. La ciudad se recortaba contra el crepúsculo, sus edificios agrupados con luces que comenzaban a parpadear, un faro de posible seguridad en la vasta naturaleza. De vuelta en el carruaje, con Garrett descansando de nuevo, Meru se arrodilló y habló con tranquila certeza. Creía que era la ciudad de Darlam. El nombre quedó flotando en el aire, recibido con expresiones de sorpresa tanto de Kazuma como de Arya. Ella sonríe con serena confianza, con los ojos cerrados. Al ser llamada por su nombre, responde con satisfacción, «¿Lo has entendido bien, verdad?» La princesa Arya, con aspecto nervioso, se disculpa rápidamente por interrumpir su conversación.
Merwa se vuelve hacia ella, restándole importancia a la disculpa diciendo que no es nada, mientras Garrett confirma su ubicación desde la parte delantera del carruaje. Darlam, la princesa menciona que ha oído hablar del lugar y pregunta si es una próspera ciudad comercial. Merwa lo confirma, añadiendo que es una ciudad muy bulliciosa, a lo que Kazuma asiente con un simple y sí. Él se vuelve hacia Merwa, con la curiosidad picada, y le pregunta cómo sabía de la ciudad. Ella sonríe y le explica que es de esta misma región. A su explicación le sigue una sonrisa tranquila y satisfecha mientras cierra los ojos y afirma suavemente su declaración. Un tiempo después, dentro de una habitación en una posada, Kazuma examina su santuario temporal. Los guardias heridos por fin pueden descansar en camas adecuadas. Siente una oleada de alivio, agradecido de haber encontrado la ciudad y de que sus camaradas heridos puedan ahora recuperarse. Su mirada se desvía hacia la ventana. Aparta la cortina con un suave susurro y contempla la ciudad de Darlam mientras cae en la tarde. Merwa se une a su lado, con expresión tranquila, mientras también admira la vista. Él vuelve la cabeza hacia ella, con una leve sonrisa en los labios, y comenta que la ciudad es, en efecto, tan animada como ella la describió. Su franqueza parece tomarla por sorpresa, y sus ojos se abren de par en par por un instante. Ella se recupera rápidamente, con un ligero rubor en las mejillas, mientras confirma que Darlam es la ciudad más próspera de toda la región. Kazuma escucha con una expresión exagerada y alegre. Su conversación es interrumpida por Garrett, que se acerca por detrás. Les informa de que hay una gran posada cerca de la entrada de la ciudad y les pregunta si sería un lugar adecuado para alojarse. Tanto Kazuma como Merwa se giran, sorprendidos por su repentina interrupción. Mientras el grupo consideraba sus opciones, Arias contempló un gran edificio de varias plantas. Decidió que era una buena elección, un lugar donde por fin podrían sentirse seguros. Kazuma, sin embargo, cuestionó si un lugar tan grande era realmente seguro. Arias estuvo de acuerdo con la elección, explicando que cuanto más grande fuera el establecimiento, más fácil sería para ellos mezclarse con la multitud. Su inquietud persistía. Desde un punto elevado, observó la extensa ciudad a sus pies, convencido de que no podía permitirse bajar la guardia, ni siquiera aquí. Mientras tanto, Garrett detuvo su carromato cubierto frente al edificio, anunciando que habían llegado. Dentro del carromato, él y los demás guardias heridos descansaban. Al ver su fatiga, Merwa se puso de pie con una sonrisa alegre y se ofreció a encargarse de todos los trámites del alojamiento. Luego salió, mirando hacia atrás a Kazuma antes de girarse e inclinarse cortésmente ante alguien, pidiendo su atención. Su petición, sin embargo, iba dirigida a Garrett. Le presentó un pequeño objeto, instándole a que lo tomara mientras Kazuma observaba el intercambio con los ojos muy abiertos por la sorpresa. El objeto era una tarjeta ornamentada, con un escudo detallado, que ella colocó firmemente en su mano. Al reunirse con los demás, Kazuma expresó su esperanza de que pudieran conseguir una habitación. Merwa asintió, aunque parecía nerviosa al añadir que, si no lo conseguían, tendrían que volver a buscar desde el principio. Él dejó escapar un suspiro de preocupación. Arias comentó entonces que sería sospechoso que existiera una posada más grande en esta ciudad, y que si ese fuera el caso, estarían en problemas. Observó cómo Merwa se volvía hacia él, con una expresión de leve sorpresa. Todo el grupo esperaba en un tenso silencio fuera de la gran posada, con el resultado de su petición aún incierto. Un momento después, su rostro, iluminado por el alivio, apareció por detrás de una cortina. Llamó a todos, anunciando que estaba todo arreglado y que había conseguido sus habitaciones. Kazuma solo podía mirar, preguntándose si de verdad era posible. Su declaración triunfal fue recibida con una recepción formal. Un hombre con un bigote impresionante y un turbante, flanqueado por su personal, hizo una profunda reverencia. Les dio una cálida bienvenida, invitándolos a pasar. Mientras avanzaban, el gerente se dirigió directamente a la princesa Arias, ofreciéndose a encargarse de su equipaje. Ella aceptó amablemente su hospitalidad en nombre del grupo. El hombre se dirigió entonces a todos ellos, señalando que había oído que se habían topado con algunos problemas. Una gota de sudor se formó en la sien de Kazuma mientras el gerente sonreía y les hacía un gesto para que lo siguieran al interior de la posada.